En todas las familias hay un hijo o una hija que no embona con los demás. Y es que, aunque sea el hijo mayor, el menor o el de en medio, hay algo que lo hace sentirse fuera de lugar, bien sea el carácter, el sentido del humor o simple y sencillamente que no es como los demás. ¿Por qué hay hijos que quedan fuera de la dinámica de la familia? Es posible que ese hijo o hija, con tal de ser visto por sus padres, genere peleas con sus hermanos. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es Me siento el hijo intruso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya vieron el día de hoy vamos a hablar de este tema que está muy interesante, Me siento el hijo intruso. Desde ayer en la noche que subimos las preguntas, es muy interesante las respuestas que las personas dan. La razón por la cual te sientes el hijo intruso, o te sientes que estás fuera del lugar o que no perteneces, es muy variada. Hay muchísimas razones por las cuales sucede y nos llamó la atención la cantidad de personas que nos dijeron que se sienten el hijo intruso o el hijo diferente en la familia. Es más, hasta hicieron un programa, ¿no?, donde decían de una de las hijas, ¿por qué no eres normal? Toda la familia, ¿no?, que es buenísimo. ¿Por qué no eres una niña ¿Por normal? qué no eres una niña normal? Pero bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy. Sobre todo lo que nos interesa saber es por qué se da este fenómeno y qué es lo que sucede con el hijo o la hija que justamente está viviendo esta situación de sentirse el hijo intruso, el que no pertenece, el que está hecho a un lado. También la investigación nos estaba comentando que este tipo de hijos suelen provocar pleitos un poco para llamar la atención de los padres, para decirles, oye, aquí estoy, no me ignores, no soy tan diferente, simplemente tal vez algunas cosas de mí no entiendes. Pero bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que va a ser un muy buen programa, tenemos un panel maravilloso, así es que quédate con nosotros. Mi Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, sí, vayan dejando todos sus comentarios. Recuerden que tenemos la transmisión en vivo en Facebook Live para que debajo de ella nos vaya comentando y vaya preguntando también sus dudas a los invitados especialistas. También recuerde, tenemos nuestro Twitter, tenemos ya la cuenta de Instagram para que nos siga también y por ahí también nos pueden mandar algún mensaje. Y nuestra línea de contacto con la audiencia vía telefónica, comuníquese con nosotros. Aquí vamos a estar 2 horas en vivo para ustedes y si no les da tiempo de ver o de poner atención a todo el programa, lo puede después consultar en YouTube y además lo puede compartir. Así que ahí estamos, súper conectados. Por supuesto que sí. Y bueno, le damos los buenos días al público que se tomó la mañana para venir hoy con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Un poquito más adelante vamos a escuchar algunas historias de algunos de ustedes. Y bueno, no por nada van a ser anónimas. Lo que pasa es que es un tema que es difícil. La verdad es un tema nuevo el que estamos tratando el día de hoy, pero me parece que va a ser un tema del que vamos a hablar muchísimo, después inclusive a través de las redes sociales. Y bueno, ya empezamos a hacer preguntas. Ustedes saben que en Twitter nosotros lanzamos una encuesta y el primero es, perdón, se me perdió ya está. ¿Alguna vez te llegaste a sentir como el hijo o la hija intruso en tu familia? Fíjense, el 65% nos dice que sí, el 35% nos dice que no. Y bueno, por supuesto, ustedes ya saben que estas encuestas van a seguir en Twitter para que ustedes las puedan contestar. Nos va a interesar muchísimo saber qué es lo que ustedes están opinando sobre este tema. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí con nosotros como especialistas a Julia Borbolla de Niño de Rivera, psicóloga clínica especialista en niños y adolescentes. Julia, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí otra vez. Ay, sí, yo también feliz de que nos acompañes. Con un acompañes. tema importantísimo. Importante, ¿verdad? Que la verdad es que poco se habla, pero qué bueno que lo vamos a tocar. Claro que sí. Y tú lo ves todo el tiempo. Sí. Igual que nuestros invitados, todos se dedican a lo mismo. Saúl Stepensky, psiquiatra de niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Hola, Saúl? muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido. También está Blanca Fabiola González, ella es profesora de la Universidad La Salle y terapeuta familiar especialista en violencia filioparental. Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Sí, qué gusto tenerte por aquí. Mauricio Córdoba también está con nosotros, él es psicólogo infantil y de adolescentes. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Cristina, un poquito enfermo, pero aquí estoy. No me digas. Sí, muy contento de estar con ustedes. Qué gusto tenerte aquí. ¿Un poco de gripa o qué? Un poquitito, bueno. poquito. Se te va a quitar, se te va a olvidar con todo lo que vamos a platicar. Sí. Oigan, qué interesante este tema. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes de casualidad fue el hijo incómodo?
O sentía que era, porque Claro, también es lo más importante. Es que ¿no? aquí Pues bueno, hay uno que nunca dividir. sabe. Los verbos los tenemos que definir. Una cosa es ser y otra cosa es sentir, porque lo que te hace sufrir no es lo que pasa, sino lo que tú piensas sobre lo que pasa, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces un hijo se siente excluido o no? Y al mismo tiempo, dos hijos de la misma familia dicen, el preferido es mi hermano, y el otro dice, el preferido es mi hermano. Y realmente los padres hacen lo indecible por darle a cada uno su lugar y sin embargo existe esta idea, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser que sentirse. Yo creo que eso es importante. Entonces, si quieres cambiar la pregunta, ¿alguno de ustedes se sintió? Mira, fíjate que yo sí les voy a compartir algo muy importante. Yo soy la cuarta de 5, pero mis papás tuvieron un tino, yo creo que fue chiripa, me pusieron el mismo nombre que mi mamá. Mis hermanas llevaban otros nombres y yo me llamaba como mi mamá. Y esto para mí fue muy significativo, porque esto me dijo, wow, yo soy especial, ¿no? Claro. Y mi mamá decía mi tocaya y la que se llama como yo. Y esto en un lugar familiar de ser la cuarta, pues tiene un gran significado, ¿no? Un gran significado. Sí, Entonces, bueno, creo que fuertísimo. libré un poco. Nada más que estudié psicología seguro por algún otro trauma. Claro, algún otro. Pero qué bueno Nada que, que ver con eso. que te sentías especial en positivo, En positivo, reconocida, porque claro. aquí ya nos están comentando, por ejemplo, una mujer que dice, yo fui la hija sándwich, un hermano mayor y un hermano menor. Mi mamá siempre decía que ellos necesitaban más de ella por ser hombres y yo era muy latosa o me enfermaba para llamar la atención. Fíjate, es exactamente lo que Más dijimos. depende en qué, ¿no? Puedes sentirte diferente en algo, por ejemplo, en las calificaciones. A lo mejor tú eres el que saca menos calificación que los hermanos, pero eres mejor en los deportes que los hermanos Claro. o las hermanas. Entonces, o sea, ya vamos a hablar más, pero que alguien se sienta diferente en todo, así como que en todo lo que me pasa soy diferente, pues habrá que ver por qué. Claro. Pero generalmente sí puede pasar que en algunas cosas sí, en otras cosas no. Sí. Bueno, yo en mi ¿Qué caso, yo soy la tercera, ¿no? De 4 hermanos, ¿no? En mi caso también, al igual que comparte la doctora, pues bueno, más bien nunca me sentí la intrusa, ¿no? Pero sí he visto que en muchas familias es muy recurrente que parte de las diferencias o de las agresiones que hay entre hermanos es porque piensan, ¿no? O se sienten diferentes, ¿no? Y yo lo que he visto es que muchas de las veces, a veces puede tener que ver no solamente con la escuela o el destacar en algo, sino también con las capacidades, ¿no? Por ejemplo, a niños que tienen capacidades diferentes, evidentemente se sobreprotege más a otro hijo. Y eso es por cuestiones que todos podríamos comprender. Y esto creo que sí genera que el otro hijo o los hijos se sientan como intrusos. Claro. Que nosotros podemos comprender, pero los niños a ciertas edades Claro. obviamente no. Claro. Ellos lo viven de manera diferente. Sí, de manera diferente. Ahora, yo creo que sí hay familias en donde sí hay una diferencia clara, porque ustedes están diciendo de que se siente nada más, ¿no? La persona y que tal vez los papás no están haciendo algo como para que esto suceda, pero sabemos por las investigaciones que hicimos para este programa que sí hay familias donde sí marcan la diferencia. Sí. Y también lo vamos a ver, por supuesto, con los testimonios que tenemos hoy aquí. Claro, por supuesto. Y de hecho, comparto mucho de las opiniones que se han dicho ahorita. Y hay un punto en donde me llama mucho la atención, que hay veces que sí, yo tengo varios pacientes en donde los dos hijos son totalmente distintos, bueno, de acuerdo a ellos mismos, porque uno saca puro 10 y el otro saca puro 5, ¿no? Pero el otro, por ejemplo, es muy noble y el otro es a lo mejor muy egocéntrico. Pero el que, digamos, no cumple las expectativas de los papás es el que se siente el rechazado, el que se siente menos, aunque tiene muchas otras virtudes. El problema es de que él no, esas virtudes que él tiene no las considera suficientemente positivas como para llenarle el ojo a los papás, aunque sean muy buenas. Entonces, lo que favorece mucho la terapia o la escuela u otros compañeros o amigos, etcétera, es que los papás logren ver en este hijo las virtudes que tiene sin necesariamente a lo mejor que saque puro 10. Justo me acaba de llegar un paciente en donde a lo mejor los papás son estructuras, los dos son contadores, entonces son una estructura impresionante, ¿no? Y el hijo primogénito es de 10 y 9 y el otro saca 8, pero no son 10. Entonces no es lo suficientemente inteligente. Entonces el hermano, como sabe que eso es algo que a él lo hace sentirse superior, pues lo devalúa constantemente y los papás refuerzan mucho esto al exigirle al hermano pequeño que logre lo mismo que el otro. Entonces, cuando logras ver las diferencias y logras ayudar a que cada uno sea diferente y que los dos dentro de las diferencias pueden ser muy buenos, ellos como que se liberan mucho también de presión y de bastante ansiedad.
Y existe algo, Cristina, también muy común. Cuando tu hijo te refleja o a tu cuñado que odias, ¿no? O a ti misma, O a tu o tu exesposo. exesposo, o hace los gestos de mi suegra, y sin querer ya estoy yo, ugh, ¿no? Ya lo estoy rechazando, Oigan, pues yo les quiero compartir que yo sí me sentí la hija intrusa. de plan. Sí, y te voy a decir por qué. Porque la forma como yo veo el mundo es completamente diferente. Y desde niña me di cuenta. Y entonces me costaba mucho trabajo. O sea, yo decía, ¿por qué lo ven así? ¿Por qué lo ven así? Entonces yo sí me sentía la hija intrusa. Yo decía, o sea, era mi concepción del mundo completamente ajena. Y eso me ha costado mucho trabajo, ¿eh? Y no tiene nada que ver con calificaciones, ni tiene Claro. nada que ver con otras cosas, ¿no? Era eso. Y cuando yo explicaba el mundo que yo veía, me decían, no, así no es. Así no, claro. Así no. Y eso fue muy fuerte para mí. Yo sí me sentía. ¿Tú, mi Sandy? Yo no me siento ni me sentía intrusa, sí creo que cada uno tenemos un lugar y una forma de ser muy distintos, pero también mi historia es distinta bueno, es parecida a ti, Cris, en el sentido que somos las mayores. Sí. Y eso me daba una ventaja, o me da en algunos aspectos una ventaja de ser la primera en muchas cosas, pero también tuve que abrir camino para otras. Entonces, de repente, sí yo decía, ¿por qué le dan permiso a él si es 6 años menor? Y a mí me costó tantos años que me dejaran Claro. tal o cual cosa. Sin embargo, no me sentí tan intrusa. Sí. O sea, no- Y saben no que es el otro caso. tema que también vimos que creo que abona para lo que estamos platicando es, por ejemplo, cuando te asignan que formas parte de una de las familias y de repente hay un divorcio dentro de la familia. Entonces tú eres justamente, te quedas con tu mamá, pero tú perteneces a la otra familia. Entonces eres un intruso en eso. Claro, Te yo sientes tuve una intruso en amiga eso. que se divorciaron sus papás, ¿no? Y estoy hablando de hace muchos años, porque íbamos en los primeros años de primaria, y ella me decía que cuando llegó a vivir a casa de su mamá y del nuevo esposo, no se sentía con la libertad de abrir el refrigerador, Claro. ¿no? Y esto, Eso es sentirse intruso, Es tal sentirse cual. intruso. Fíjate, aquí hay otro testimonio y tiene mucho que ver exactamente, claro. Cris, como dices, las historias de los papás, lo que está viviendo la pareja. Nos comparte una mujer, lo voy a leer de manera anónima: cuando llego a casa de mis papás me ignoran, y cuando llegan mis hermanos todos hablan con ellos y hasta bajan a saludarlos. Siempre son muy marcadas las diferencias entre los tres. Yo soy la mayor, mis 2 hermanos son menores, me regañan como si fuera una niña y tengo 44 años. Me siento y siempre me han hecho sentir diferente, etiquetada como la peor, la que hace todo mal. No soy hija de mi padre de crianza, pero yo no soy culpable de eso. Desde los 5 años lo vi como mi papá y han creado mucho rencor y odio. Claro. Fíjense, claro. Sí, Sí, es que eso que comentaban hace rato con el testimonio y con lo que tú decías, efectivamente las circunstancias, digamos, momentáneas a lo mejor de la vida, que por ejemplo un divorcio, puede provocar que en su momento, cuando estaban los papás juntos, tú tenías tu lugar perfecto. Pero en el momento que hay un divorcio, el papá, digamos, a lo mejor te quedas con la mamá, pero el papá se va, forma una nueva familia, tiene hijos con su nueva familia, y a lo mejor la mamá se vuelve a casar, tiene nuevos hijos, y entonces al final de cuentas las dos parejas, los dos papás tienen sus parejas, tienen sus hijos, y sus hermanos, en este caso medios hermanos, sí viven con sus papás. Él es el único que está a lo mejor de un lado a otro, y he tenido pacientes así. El conflicto que ellos generan es, pues no soy de ningún lado. Y eso, y entonces ellos llegan y a nivel tengo un terapéutico, espacio, ¿no? exacto, se sienten fuera de lugar porque además los regañan, los castigan. Se nota claramente, de acuerdo a lo que ellos viven, efectivamente, que hay como una predilección por los hijos que sí son, digamos, de ese núcleo familiar, y a él lo hacen a un lado, lo desechan. Había ocasiones, en alguna ocasión con ese paciente, que me acuerdo mucho, porque hasta yo me sentí muy mal, lo dejaban, digamos, en la casa castigado porque no hacía lo que la madrastra pedía, y lo dejaban todo el día mientras ellos iban, por ejemplo, un sábado, todo el día a pasear por la ciudad, y él, como no cubrió la expectativa, lo dejaron, o sea, lo abandonaron. Y entonces él llegaba conmigo con unas tristezas durísimas. Entonces, ese tipo de circunstancias que no están previstas pueden favorecer también que hayan cambios en la vida emocional de cada uno de los Oye, y por niños. ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de ejemplos que acabamos de poner? Si esa sensación o ese sentimiento sigue hasta la adultez, ¿qué pasa con ese adulto? Pues se puede generar, obviamente, lo más seguro es que se generan a lo mejor algunos síntomas depresivos en esta persona, fallas en los vínculos, a lo mejor desconfianza en las otras personas, probablemente le cueste trabajo establecer vínculos fuertes,
a lo mejor puede existir a lo mejor hasta una tendencia al abandono, al miedo al abandono. Entonces puede ser que no se vincule o que no establezca relaciones tan fuertes o tan largas por este miedo, por nunca sentirse lugar. A lo mejor esta persona, como una forma compensatoria, puede crear su propia familia para decir, bueno, ahora sí tengo la mía, claro, que no tuve, entonces dije, bueno, de aquí sí soy. Esta claro, sí es mi familia. Y generar, como tú dices, un apego ansioso. Claro. Ahora nadie se me mueva, aquí como muéganos todos. Claro. Oye, Julia, ahorita tú dijiste algo importante, que dices esto de las diferencias que hacen los papás, que los papás, tú que trabajas con tantas familias, que te dicen, de veras no hago diferencias. ¿De veras no se hacen diferencias? No, yo sí creo que no tratas a ningún hijo igual, porque tú no eres la misma persona. Y esto de que yo los eduqué igual y les doy lo mismo, esto es una falacia, y yo les diría a los padres de familia, no lo intenten, porque no sale, ¿no? O sea, tu primer hijo es tu primer hijo y te genera una serie de cosas. Y el pilón es el pilón. Y si lo asumes... ¿Y el de en medio? El de en medio es el sándwich, sí. No necesariamente, mira, yo sí creo que el sándwich es mucho si tienes los dos sexos. ¿No? Es el sándwich real, el auténtico sándwich, es un hombre y una mujer y tú en medio o viceversa. O sea, el que no, ni soy la más grande, ni soy la única mujer, ¿no? Ni soy el más chico, ni soy el único hombre. O sea, ese es el sándwich que no se define. Pero estaba yo comentando antes de entrar al aire que tuve 2 hermanas, odio jarocho, 9 y 10 años, ¿no? Muy cercanas, y eso también generaba el conflicto. Y mi paciente era la de 9 que decía, la preferida es mi hermana y mi mamá la quiere y la adora. Y hice una especie de constelación, bueno, hacemos unos ejercicios con figuras geométricas en la cual armas tu familia, ¿no? Y llamamos al papá y a la mamá, todos. Y entonces dijimos, arma tu familia, ¿cómo es? Y era muy significativo cómo la privilegiada se sentía la rechazada y viceversa, ¿no? O sea, a la hora que lo vieron, dijeron... Es que mi hermana la han llevado a terapias, la han llevado, lo que decía Saúl, ¿no? O sea, le han hecho caso. Mi mamá se sale de la casa para irse con ella, ¿no? Y yo, pues ahí, y si yo me saco un 8, me regañan, y si ella se saca un 8, la felicitan. Lo estaba diciendo en ese momento. Y la niña que se sentía la rechazada, que era la menor, abría los ojos enormes diciendo, nunca creí que tú te sintieras menos que yo, ¿no? Yo creo que ahí la comunicación es fundamental. Básica. Fundamental. Hay cosas que son reales, como decía Mauricio, ¿no? O sea, también hay que ponernos del otro lado, yo creo, ¿no? De repente este señor o esta señora se casan con nuevos, pero ya traen otros hijos. Y entonces pretendiéramos que esos nuevos esposos, cónyuges, traten a mi hijo como si fuera su hijo. No, pues no es así de fácil. O sea, es una realidad, ¿no? O sea, una cosa son mis hijos, los que yo tuve, los que yo puse la semillita, etcétera. Y otra cosa es el cuate que me traen de fuera, que de entrada ya me lo traen como un intruso, porque es el que me hace mosca, o como digan, entre mi nuevo esposo o mi nueva esposa y yo, porque ese está en medio. Entonces, a veces, en automático, sin querer, sí hacemos sentir mal a alguien. Ahora, si es un hijo único, como creo que dijiste, que tiene padrastro y madrastra, pues está cañón, que además ni son padrastro y madrastra, porque tal vez no vive con ninguno de ellos, quién sabe dónde viva, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa es aguas con estos asuntos de inteligencia o no inteligencia, ¿no? Porque tendemos a decir que es más inteligente el que tiene éxito en lo que sea, cuando no necesariamente. Probablemente tú eras la más inteligente de tu familia, por eso pensabas diferente, pero te tiraban de chiflis o de vete a saber qué, que si además no sacabas las mismas buenas calificaciones que los otros, pues no eras tan inteligente. Claro. Entonces hay una serie de cosas ahí muy complicadas que además no se pueden generalizar. Cada familia es completamente diferente y tenemos que ser muy ¿sabes qué? cautos. Lo que me parece, sí, muy cautos, y lo que me parece como muy grave es que, bueno, hay familias o personas que tienen, no sé si llamarle suerte o cómo llamarle, que acaban yendo a un terapeuta y pueden resolverlo. Claro. Y pero ¿cuántas familias se quedan ahí en el camino viviendo esta situación hasta que son adultos y sintiéndose de veras muy mal y no logrando establecer puentes de comunicación ni estableciendo nada con esas familias que sí son sus familias? O sea, con esos miembros que sí son sus familias. Que a veces, perdón, que te interrumpa, a veces nosotros tenemos que saber identificar
quién es el miembro de la familia que necesita ir a terapia. Claro, sí. Porque muchas veces te traen al que no necesariamente la necesita, Sí, pero sí, es me el lo que está cambia, doctor. reaccionando. Sí, Para que se adapte a Pero es- nosotros. Claro, es el que está reaccionando cuando hay otro que es el que... El que debería de venir. Oigan, Sí. vamos a escuchar el siguiente sondeo. ¿Por qué algunos padres, sin darse cuenta, hacen menos a algunos de sus hijos? Vamos a ver qué nos dijeron. Posiblemente por problemas igual emocionales. Emocionales digo, como nosotros de padres. Y a lo mejor un hijo es más callado que el otro y no lo sabemos entender. Hay veces que vemos que el otro necesita un poquito más de ayuda. Para mí son iguales, pero sí hay uno que llama más la atención, quién sabe por qué será, pero sí. A eso sí no sé, yo trato de no hacerlo. O sea, como te repito, como ya viviste tu primera experiencia, en mi caso que yo tengo 2 hijos, pues con el segundo es más fácil y aparte como se llevan 9 años de diferencia, pues lo hacemos los 3 juntos. Yo creo que lo hacemos de manera involuntaria. En muchas ocasiones somos muy egoístas y estamos pensando todo el tiempo en nuestros propios problemas y no nos damos cuenta que ellos también están pasando por una etapa en su vida y no les ponemos atención. Cuando tú te pones a platicar con tu hijo te das cuenta de tantas cosas que no te has dado cuenta que él está viviendo y tú estás metido en tu rollo. En ese momento es cuando tú te dejas de tener esa comunicación y dejas de tener esa constante, ¿no? con tu hijo. Porque lo quieren a uno más, porque es más como él, como uno mismo. Bueno, fíjense, sí comentan, ¿no? Porque lo quieren a uno más, porque lo entienden a uno más. Eso Yo es creo que ahí desde- más bien, perdón. Sí. Yo creo que más bien no tiene que ver con que quieras más a un hijo que a otro, ¿no? Yo creo que a todos los hijos se les quiere, simplemente que a lo mejor los papás se sienten más identificados con algunos de los hijos, ¿no? Pero en este ¿De veras crees que no se quiere a un hijo más que a otro? Digo, tengo que ser el abogado del diablo. Bueno, en mi experiencia, Cris, yo lo que he visto y que con las familias que trato, ¿no? Y que incluso llevan estas situaciones de conflictos entre hermanos, yo creo que los papás sí manifiestan este cariño, ¿no? Por igual, pero sí hacen a lo mejor de manera inconsciente actitudes que generan estas diferencias, ¿no? No solamente en familias mixtas o con nuevos matrimonios, sino al interior de la propia familia, ¿no? Porque de alguna manera con una familia donde se vuelven a reconstituir y se puede entender por qué se siente intruso el hijo. El problema es porque un hijo puede sentirse intruso estando en su propia casa. Eso es todavía más grave, que hay que profundizar el por qué al interior de la familia, al exterior uno lo puede entender, Claro. porque es una persona que no es, como decía este doctor, su mamá, su papá, uno lo entiende, pero ¿por qué un hijo al interior de la familia se llega a sentir como intruso? Pero aparte, digo, aunando a tu pregunta, la pregunta que haces que es súper válida, o sea, tú dices, es que a todos los hijos los quieren por igual, pero entonces, ¿por qué los hijos una y otra vez dicen que eso es mentira? O sea, cuando nosotros estamos del lado de los papás, cuando tú eres papá, eso lo dices. Cuando tú eres papá en voz alta dices, yo quiero a mis hijos por igual, pero cuando tú eres hija dices, no es cierto. A mí no me quieren igual. O sea, ¿por qué esa diferencia? Solo se las pongo sobre la Creo mesa. que hay rasgos de personalidad, de empatía, etcétera, en donde uno tiene una relación un poquito más fácil, tal vez, Claro. por decirlo así, con alguien. Yo tengo varios nietecitos. Van desde los 4 hasta los 1. Ay. Y hay una que, caray, cuando me ve por FaceTime, porque no viven en México, nada más prende la y dice, Sayul. Sayul me dice. Sí. Y tú Y entonces te ilumina la cara y te desbaratas. Y los otros me dicen, hola, Sayul. Sí, entonces, de alguna vez, algún día dije, la única que me va a cuidar cuando yo esté viejito es esta, que a lo mejor es la que no me va a cuidar. Claro. Pero finalmente Pero sí hay algo una... inconsciente, hay algo, sí, Hay algo- como una empatía y Sí, hay el hijo sí. salamero. Sí. Una Ajá. mamita linda. Yo me acuerdo de mi hijo en El un hijo festival. salamero. De veras, en un festival de Navidad, de repente me dice, para mi muñequita linda, era una flor. Bueno, yo ya estaba ahí derretida. Sí, No, ya. El otro es seco. Ajá. El otro es seco, sí, no. ¿No? Entonces, pues claro que Sí, responde. te enamora y entonces parece, y mis otros 2 hijos, tengo 3, me dicen, tu consentido. Claro. Sí, pero el hombre sabe cómo ser el consentido. ¿Sí me explicó? claro. Sí, por supuesto. Que no lo es porque cada hijo te genera un sentimiento diferente, ¿no? Entonces, hay tu hijo par, que es tu cuate con el que te identificas, hay tu hijo que te genera ternura, ¿no?
hay el que te enfrenta a tus defectos, lo que llamamos en psicología el chivo emisario. Tu vehículo de aprendize, decimos Cris y yo. Claro, Sí, que mi vehículo de aprendizaje lo conoce Saúl perfecto. Ustedes conocen al mío también. Sí, con el que te relacionas afectivamente o al otro al que le pides consejo para otras cosas. Sí. No, es cierto. O sea, yo por eso te digo, desde la postura de madre, yo también te puedo decir a los tres. Trato igual a todos, ¿no? Y no trato igual. A los tres los quiero igual, no los trato igual. Y sí entiendo eso. O sea, sí tengo empatía con uno por una cosa, con otra por otra. Sé perfecto cuál de los tres es la sabia, ¿no? Ya sabes, así. Pero si les preguntas a ellos, dicen, ay, claro, sí tienes un consentido. Sí, que es un poco lo que decíamos de cómo me siento, que es lo que es el tema del programa. Sí. Me siento así. Fíjense, aquí otro testimonio, otra mujer. Yo soy la hija menor, la cuarta de 4 hijas. Me crió mi abuela materna. Cuando iba a casa de mis padres me sentía extraña. Las pláticas de mi familia me eran ajenas porque no las compartía y no compartía estas vivencias con mis hermanas. Aquí es muy claro porque no estaban en la misma casa. Cuando finalmente me establecí en casa de mis padres, la relación se suavizó, pero hasta ahora sigo siendo la diferente, la que no cuadra con lo establecido, así como el negrito del arroz. Me cuesta tener comunicación con mi madre porque siento que la relación entre ella y yo es como una gelatina que nunca cuajó. La amo, pero no puedo estar cerca demasiado tiempo. Un poco lo que decías, como a lo largo del tiempo y en la edad adulta lo sigue ella sintiendo. Claro. Nos platica una mamá, ser padre es un gran reto, ser padre y madre. Hoy se puede aprender si se da un tiempo para ello. Los hijos nacen con temperamentos diferentes y fortalezas y debilidades, algunos con situaciones médicas simples como dislexia o ya como con autismo, Asperger y pues requieren distintas atenciones. Otro nos dice, mi mamá adora a mi hermana mayor. Desde que éramos niñas yo creía que yo no era hija de mi mamá. Ahora tengo 35 años y noto más diferencia que antes. Con mi hermana es cariñosa, conmigo es ruda, mi hermana ya es casada con hijos y yo aún vivo por mis padres. ¿Qué será lo que está, o será que está harta de mí? Se pregunta. Fíjense, o sea, yo creo que sí hay una serie de elementos que hacen que este programa, ¿no? el tema que estamos hablando hoy en este programa sea realmente más recurrente de lo que nos gusta aceptar. Yo quisiera, la musiquita ya es para el corte seguro. Ya. Yo quisiera que sí tratemos esto que dijo ella de lo simple, el Asperger y la dislexia. Sí, problemas médicos lo ponen como simples. Y como simples. Y hay cosas que no son tan simples. No son tan simples. O hay unas que son más serias, pero más fácil de manejar, más fáciles de Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, estamos en vivo hablando sobre cómo nos sentimos en relación con nuestros hermanos. Le pusimos al programa Me siento el hijo, bueno, yo percibo, ¿cómo está el título? Me siento el hijo intruso, la palabra era intruso, la que se me fue. Pero es esta percepción, este sentir. Queremos invitarlo a que participe y que mañana nos diga si usted ha sentido que alguna vez alguien le ha tenido envidia. Vamos a hablar, el tema de mañana es precisamente ese, la envidia. Envidia, un sentimiento que todos escondemos, o reconocer que nosotros sentimos envidia por alguien o de alguien, de algo que tiene y que yo no he podido tener. La envidia finalmente nos lleva a intoxicarnos, a criticarnos, es algo que nos distingue de los demás, pero que además daña. Y esto pues no favorece ninguna de las partes, ni al que envidia ni al que es envidiado. Por eso vamos a analizarlo mañana, no se lo pierda, compártanos sus testimonios y vamos a continuar con nuestro tema, con el siguiente testimonio. Tengo 43 años, tengo un hermano mayor que yo. Mis papás siempre le dieron todo a mi hermano mayor, fue el consentido, el inteligente, el audaz. Mi padre siempre nos dijo que el primogénito siempre es el mejor. Aunque mi madre siempre me echó porras, sí sentí ese desprecio por parte de mi padre. Aunque mi hermano es un año mayor que yo, sí hay una diferencia entre él y yo. Aunque mi mamá nos quiso de la misma manera, yo siempre sentí el desprecio de mi padre. A mi hermano siempre le decían, eres un campeón, eres un ganador, y a mí nomás me decían por mi nombre. Recuerdo cuando íbamos al fútbol, al que siempre le echaban porras era mi hermano, y yo solo era como el relleno. Esto me afectó en mi vida adulta, ya que nomás estudié hasta la preparatoria. Las constantes comparaciones de mi padre me hacían sentir que yo era menos. Aunque mi hermano siempre me trató bien, siempre le guardé rencor a él. Yo cuando cumplí 19 años, me fui para Estados Unidos para no saber de mi familia,
familia y olvidar un poco esto. Hace 5 años fui deportado y me tuve que enfrentar a que mi hermano es el exitoso de la familia. Él terminó una carrera, tuvo hijos, yo soy soltero. Yo siento que mi familia hubiera sido feliz si no hubieran tenido otro hijo. Yo le digo a mi madre que si no quería tener otro hijo, ¿para qué me tuvieron? Los padres no saben el daño que le hacen a los hijos al compararlos. Es algo que te va lastimando durante toda tu vida y nunca puedes superarlo. Mi padre cuando se emborracha me pide perdón, pero cuando está a su juicio me trata mal. Me dice que yo soy el frijolito negro en el arroz. A mi padre no le da vergüenza decir que yo no tuve éxito como mi hermano mayor. Aunque yo soy un adulto independiente, creo no cumplir las expectativas para mis padres. Bueno, yo creo que justamente de lo que estamos hablando aquí al final de cuentas es de las expectativas también, ¿no? Las expectativas que se tienen de los dos lados, las expectativas que tienen los papás con respecto a los hijos y las expectativas que los hijos crean con cómo los papás deberían de tratarlos, ¿no? Hay como muchas cosas en el ambiente que nos dicen cómo se supone que debería de ser una familia. O sea, desde chiquitos, ¿no? Los cuentos de niños, todo lo vamos oyendo. Hay familias deportistas. Entonces, si eres deportista en una familia de deportistas, ya la hiciste. Pero ¿qué tal si eres intelectual? ¿no? Bueno, sobre lo que todo tú decías si eres del 8 deportista entre y los lo 10. logras. Claro. Porque sí, si eres sí. deportista y no eres bueno, entonces eres como una desgracia dentro de nosotros exitosos deportistas, claro, ¿no? claro. Entonces, creo que también depende mucho de justo la expectativa que se va creando previamente a que por ejemplo, haya un bebé. Que se embarace la persona, que en este caso después lo tengan. Todo lo que se va construyendo desde todo el embarazo, o sea, supongo que todos los papás cuando van a tener un bebé no dicen, ay, ojalá me salga un hijo feo, ¿no? O sea, todos esperan Ojalá que su hijo... me caiga mal, ojalá me caiga ojalá. gordo, ¿no? O sea, no creo que tengan expectativas horribles, ¿no? Supongo que tienen expectativas muy elevadas. Sí, decimos que esté sano y que salga como salga, ¿no? Pero la realidad es que te lo imaginas y no te lo imaginas a lo mejor con deforme o No, algo ya por tienes el estilo. libro escrito. Tienes algo. Ya lo Entonces, tienes escrito. El problema es cuando llega este bebé y no cubre tus expectativas, entonces sí puede generarse un rechazo porque es una herida en el ego de la persona, una herida en su expectativa, en yo iba a ser el papá de este hijo bien bueno y resulta que no va a cubrir mi expectativa, entonces lo rechazo. Y si después llega otro que a lo mejor medio sí lo cubre o sí los cubre, pues que era el frijolito, el primogénito, lo voy rechazando. En el caso de esta persona, pues obviamente pues, fue un rechazo. Y lo que yo decía en el corte, de que hay veces que las personalidades de los papás, sobre todo cuando tienen ciertas tendencias a lo mejor dependientes o codependencias así muy fuertes, en donde parece que solamente se pueden vincular fuerte con una sola persona, pues al principio establecen ese vínculo fuerte con la pareja. Cuando llega un embarazo, cuando llega un bebé, puede ser que esta pareja sea desplazada totalmente por este nuevo bebé, ¿no? Y entonces el papá en este caso, por ejemplo, o la misma mamá, se sienten como pues, ya fuera de lugar. Ahora también hasta el papá parece que el intruso, ¿no? La mamá es el intruso de este nuevo vínculo. Si llega un nuevo bebé, ahora puede ser que rechacen al papá, en este caso a la mamá hablando, ¿no? La mamá, el papá o el hijo, y entonces el nuevo es con el que yo me apego, ¿no? Entonces Híjole, qué depende duro, mucho, pero eso tiene que ver mucho ya con la personalidad de cada uno de estos papás. O sea, digamos que estos papás a los que nos estás describiendo son solo capaces de relacionarse con una sola persona en su vida de esta manera totalitaria, absoluta, con alguien. Entonces a los demás los ignoran, los hacen a un lado, están como invisibles. Sí, puede ser, y eso, digamos, puede ser ya que pudiera tener que ver con algún tipo de rasgo de trastorno, de personalidad. O sea, no es algo normal, ¿me explico? Es algo que sí sale de lo común y que pues les cuesta mucho trabajo. Entonces, lo único que esto puede favorecer es de que si yo me vinculo con el nuevo hijo, pues el otro que pudiera ser un papá rescatador se junta con el otro, entonces como que hacen dos vínculos ahí, ¿no? Como dos alianzas dentro de la familia, lo cual hablaría de una familia relativamente hasta a lo mejor hasta disfuncional. Claro. ¿no? Oye, y esto que estábamos diciendo ahorita, por ejemplo, de ser el hijo invisible, o sea, porque eso es lo que sucede a veces, ¿no? Que esta persona que realmente no está siendo observada, porque dices, bueno, tal vez no tiene las calificaciones o tal vez no es el deportista como todos nosotros deportistas o tal vez no va a querer ser abogado porque aquí somos una línea de abogados, pero ni siquiera veo lo que sí quiere ser, ¿no? Claro. No, y yo quisiera compartirles una anécdota que me pasó hace 2 días. Un chiquito de 4 años y medio me dijo tal cual, mi mamá no me habla igual a mí que a mi hermanita pequeña. Obviamente ya la hermanita la había mordido, le había pegado, todo tipo de agresión. Y le digo, ¿cómo? Dice, a mí me dice, fulano, vete al agua a bañar. Y a mi hermanita le dice, chiquita, vámonos al agua, patos, ¿no? Y el niño me lo escenificaba tal cual.
Lo cual quiere decir que desde ahí se estaba germinando la idea de no soy igual. Mi trabajo era decirle, cuando tú estabas del tamaño de tu hermana, te hablaban igual, y obviamente decirle a la mamá, hazle un baby shower, ¿no? O sea, bueno, dile, enséñale fotos y por Dios, háblale un poquitito menos tonado, porque ya automáticamente eres grande en el momento ya eres grande a los que nace, 4 Claro, años. ya nació tu hermanito, entonces ya eres grande y te gradúan de primogénito adulto. Y el niño tenía 4 años y medio y estaba sufriendo realmente. Y si la hermanita tenía 2, o sea, se volvió primogénito adulto a los 2. Graciosa, haciendo caritas. O sea, a los 2 años eres muy simpática. Muy simpática, sí. Pues ya, Pero se fíjate, sintió. algo tan aparentemente sencillo, si alguien profesional te lo señala, ya es como decir, voy a poner atención Claro. en esto que yo no me había dado cuenta. Lo que pasa es que aquí ya estábamos hablando de ejemplos donde pasan años en donde no te diste cuenta o no pudiste observar o no hubo la comunicación. ¿Cómo se va desvirtuando esta comunicación durante tantos años? El testimonio decía, mi padre me pide perdón ahora. Pues sí, pero el hombre ya es todo un adulto. Ya Sí, y sobre todo lo que dice al final también es muy fuerte porque dice, bueno, no importa lo que yo haga, no me lo reconocen. Claro. No, yo también soy independiente y autosuficiente y sin embargo parece que no es suficiente, ¿no? Ahora, ¿ustedes sí consideran que en la familia, así como hay un intruso, hay un favorito? Bueno, sí. Eso sí, por lo que estamos hablando, ¿no? Y esta parte de las expectativas, la identificación. Evidentemente, tal vez algunos papás tienen mejor comunicación, ¿no? Con alguno de los hijos y esta comunicación que mencionas, que es muy importante, a lo mejor sí la tienes mejor, digamos, mejor definida con alguno, ¿no? Porque a lo mejor el otro, su misma personalidad, es introvertido, pues no le gusta o no hace caras cuando llegan a la escuela. Entonces, estas diferencias, ¿no? La comunicación, pues hacen que los hijos lo perciban así y que sí haya uno. Yo no lo llamaría a lo mejor favorito, yo lo llamaría con quien tienes mejor comunicación, con quien te identificas más, con quien logras a lo mejor establecer este vínculo, ¿no? O esta parte como de reflejarte con él, ¿no? Claro. Creo yo que así lo llamaría, pero sin embargo las consecuencias... A ver, tenemos una interferencia, parece que tenemos una interferencia con tu micro. A ver, ¿con cuál de los...? Sí. Ahorita te lo van a arreglar. Vamos a ver, les voy a pedir un favorcito nada más para que podamos arreglarlo del micro. Fíjense que hicimos otra encuesta, ¿no? Y entonces la siguiente encuesta que hicimos en Twitter fue, ¿qué actitud tomaron tus hermanos cuando vieron que no eras tratado igual que ellos? Y les preguntamos, ¿no hicieron nada? ¿Me defendieron? ¿Me ignoraron o sacaron ventaja? Esa fue la pregunta que hicimos en Twitter y vamos a ver un poquito más adelante, ahorita cuando puedan ponerle en la pantalla, cómo están las respuestas que ustedes nos han dado al respecto. Saúl, ¿querías decir algo? Es que yo quería retomar, cuando te quedaste con la musiquita en el primer corte, en ese testimonio, sí, porque la señora, o no sé quién era, decía las pequeñas cosas médicas, ¿no? Algunas diferencias. Algunas diferencias que nunca son simples. A veces las que son muy gruesas sí se pueden identificar más fácil por los propios hermanos. Cuando un niño tiene autismo, bueno, que ahora hay muchos autismos, ¿no? Y entonces a veces no se identifican. Pero alguien que tiene una enfermedad seria es reconocible por los hermanos, aunque tienen envidia, no les gusta cómo tratan al enfermo, etcétera, pero es más identificable. Pero pensemos en alguien que tiene un problema para aprender, que es igual de inteligente que los demás, que funciona muy bien en muchas áreas, pero hay otras que no entiende muy bien, como los códigos sociales, por ejemplo. Entonces juega con los hermanos, pero no está entendiendo el código que tiene que seguir para poder tener una buena relación. Entonces hay situaciones sutiles, aparentemente, que pueden dañar mucho una relación porque no se le entiende al chavo. No sé si me di a entender. Sí, claro. Dislexia. Pues sí. Sí, pero el ejemplo de la alergia es mucho más un claro. niño con una alergia. Por la alergia de mi hermano no podemos tener perro en esta casa. O sea, ya me cayó gordo, ¿no? Y para un niño, ¿cómo explicar la alergia? Que es algo a lo mejor invisible, no es como tal y que ni tan es tan evidente. grave, ¿no? O sea, No para es el grave, niño exacto. no es pero sí es. Pero sí es. Le traes al perro y nadie se da cuenta. No, claro, claro. Pero sí hay que tomar en cuenta eso. Otra cosa que se acaba de mencionar también, yo digo mucho aquí, las cuestiones de género. ¿Sí? O sea, sexo es hombre, mujer. Género es lo que se espera de los hombres y lo que se espera de las mujeres. Y no nos podemos
despegar de la cultura en la que vivimos. Entonces el hombre tiene que ser como feo, fuerte y formal. Y entonces lo trato al niño así de, hola, cuate. Y a la niña, hola, mi amor. Y entonces, pues los niños sí sienten o pueden sentir la diferencia. Como en este caso que se dijo, ¿no? Además de que le dieron un título de adulto al niño de 4 años, probablemente también lo tratan diferente porque es un niño al que le permitimos traer un zapato de un color y otro del otro y sacarse una rana de la bolsa, pero a la niña no le vamos a permitir nunca eso, tiene que estar arregladita y linda y bonita. Claro. Pero fíjate que sí, y esto que dices es muy impresionante, Saúl. En la investigación que yo hice para el libro que escribí sobre el bullying, a los 4 años se deja de besar a los niños varones. Sí, fíjate. A los 4 años ya las mamás y los papás no los abrazan, no los besan, no los apapachan, solamente porque son varones. O sea, es muy fuerte esto, muy fuerte, y sí sucede. Hay un video, se los digo rápido, de Canal 11 que yo he utilizado, en donde un mecánico llega con su colega mecánico, le dice, ¿qué crees? Pues que Juanito se echó a la novia. Y el otro le dice, pero si es un niño de 14 años, ¿no? Algo así. Véngase, compadre, vamos a tomarnos una cerveza aquí arriba en mi casa. Claro, el cuate abre la puerta y está su hija besuqueándose con el novio. Y a ella la pone como chancla, corre al tipo de la casa, eres mi hija y esto no lo va a permitir en mi casa. Cuando estaba alardeando 12 segundos antes de que el chavo se echó a la novia, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. Ahí esta chava, pues se siente, la niña esta se siente como intrusa y se va a su cuarto, y al niño... Es un galanazo. Sí, los permisos también, los permisos, las exigencias en calificaciones, que es lo que nos están también diciendo. Que también por eso muchos se sienten, sí, y también por eso muchos se sienten los favoritos. O sea, dicen, es que mi hermano es el favorito. Y a veces también en esta cuestión de género, que qué bueno que la tocaste, Saúl, también vemos que los favoritos pueden ser con respecto a la mamá, el hijo varón, ¿no? Y con respecto al papá, la hija. O sea, esto también se da, ahorita nos explican por qué. Antes de esto quiero que veamos cómo va la encuesta que hicimos, ya tenemos la imagen. Fíjense, ¿qué actitud tomaron tus hermanos cuando vieron que no eras tratado igual que ellos? 17% no hicieron nada. Nadie defendió. Eso se me hace fuertísimo. El 33% me ignoraron y el 50% sacaron ventaja de esta diferencia. Depende de las edades también, ¿no? Sí. Ay, Saúl, ¿quién sabe? Un niño de 6 años no va a salir a defender a su hermanito de 4. Ya viste que nadie. Yo por eso. Nadie. No, pero quiero decir, o sea... La encuesta dice que nadie. Sí, pero no es lo mismo entrevistar a una persona que se sintió excluido porque a los 6 años nadie lo defendió con sus hermanitos de 6, que al señor que habló hace ratito. O sea, la encuesta está muy bien, pero no sabemos las edades. Sí, o las circunstancias. Pero estoy de acuerdo contigo, pero no sabemos las edades ni las circunstancias, pero es una encuesta que estamos haciendo en Twitter. O sea, ahorita está en vivo, lo están viendo, okay. La están haciendo ahorita, no es una que hicimos antes. La están haciendo ahorita y las personas en Twitter pues, tienen diferentes edades y diferentes... Yo diría, los señores que están viendo, las personas que están viendo esto, pónganse en... O sea, ubíquense de cuándo se les está preguntando. O sea, ¿qué me están diciendo? ¿Que si cuando tenía yo 6 años mis hermanitos no me defendieron? ¿O cuando fui adolescente o cuando fui adulto? Vamos a ver si tomando en cuenta eso, ese 0 cambia aunque sea 1. Sí, tiene un punto ahí, Saúl, pero la verdad es que lo hemos preguntado, o sea, lo estamos preguntando, sabemos que los que nos ven son adultos. O sea, sabemos que el grupo de personas que nos ven son adultos y que seguramente es hoy como se están sintiendo. Porque es un poco lo que les preguntábamos al principio del programa. Les decíamos, bueno, ¿qué pasa con un niño que se siente así, pero que se convierte en un adulto que sigue viviéndolo? Y esa eso nos está demostrando que lo sigues viviendo aún de adulto, ¿sabes? Sí, pero y además no te acuerdas si te defendieron de chiquito. Te generalmente los niños chiquitos son defendidos por los hermanos mayores, ¿no? Y entonces eso, pues no te acuerdas. No te acuerdas. Pero también ahí hay una parte muy importante que depende de cómo es la familia. O sea, cuáles son los valores de la familia, cómo están educados estos niños, si los papás son impositivos, si se permite que haya comunicación o que los niños expresen lo que quieren o lo que piensan. Porque de repente en un sistema familiar en donde están las jerarquías muy marcadas, a los hijos también se les impide, por ejemplo, que se pongan al tú por tú con los papás. Entonces, si yo estoy regañando a uno, aunque el hijo pueda percibir, a lo mejor un poquito más consciente o hasta maduro, pueda percibir que es injusto el trato,
pues el niño, aunque lo vea, pues a lo mejor se va a quedar Claro. impotente o se va a quedar como, sí, qué mala onda, pero si yo digo algo, pues me pasa igual. Entonces mejor me quedo callado las y después, alianzas después o- lo sobo, Sí. pero pues al principio pues espero a que le den las nalgadas. Exactamente. Las alianzas o los equipos que se hicieron. Claro. Si nosotros papás tratamos de que nuestros hijos sean equipo ellos como hijos, a lo mejor sí se defienden de los papás. Claro. Pero si uno jala con el papá, otro jala con la mamá, otro se quedó en medio, Pero también A ver, diría, Natalia. cabe destacar esto a mí me llama la atención los que sacaron ventaja. Ah, sí, claro. De las respuestas es la que destaca. Yo creo que eso es interesante. A ver, analizar, la ¿no? vamos a poner otra vez, vamos a ver cómo va avanzando. Ya, mira, ya cambió. Después de lo que dijimos, ya alguien... pero además no se fue a uno, se fue hasta 5. Para que veas que sí estamos en vivo. Fíjate, pero dice, no hicieron nada. Ahora, esto que dices de sacaron ventaja, a mí también me llama mucho la atención. claro. Bajó, pero sigue ahí, 26%. alto. Sigue estando alto. Y sí nos han dicho, algunas personas en redes dijeron, yo era el consentido y me encantaba, y yo era el consentido Claro. y qué padre, y qué bueno, y así sigo. Porque basas y tu pues, autoestima en pisar. O sea, no eres bueno tú por ser tú, sino porque eres mejor que tu hermano, ¿no? Yo me acuerdo las salidas al colegio, tenía yo uno más tardado que el otro, y el otro se cercioraba de estar peinado a tiempo para decir, mira, ma, yo sí. O sea, si era ¿Es el una niño gran- de la flor? No, el de la flor era el que llegaba tarde. Por eso el de la flor compensaba, ya sabes, yo aquí estoy ventaneando a toda mi familia, pero Todos estamos Todos ventaneando, no están te bien, preocupes. todos están bien. el de la flor compensaba esa tardanza con mi Con una- preciosa un cariño, princesa. Y el claro. otro Sí. seco serio, nada más que cumplía y era el aplicado. ¿sí? Sí. Oye, no, pues yo, Oye, a lo hablando mejor- para poner pero, en... Pero a lo mejor el de la flor, Ajá. sí de veras te consideraba su princesa y te daba la flor. Mira, está Y mal el que yo lo otro- diga al aire, pero sigue. Bueno. Y el otro, quién sabe, el otro quería quedar bien nada más. o sea, ¿quién sabe? Es que es un poco eso que decimos, o sea, es complejo el tema de hoy, personalidad. es personalidad también. Pero a ver, yo quiero volver a esto de que sea de la ventaja, porque sí es cierto. O sea, ya que estamos ventaneando a las familias, por supuesto que en mi caso mi hermana ha tomado ventaja. O sea, de haber sido la consentida toma ventaja. Oye, Sin ¿qué pasa? duda. Sin duda. Sí, Cris, ¿y qué pasa ahí también con los hermanos? Porque los papás, ¿por qué no responden ante ese sacar ventaja de uno sobre el otro? Sí. Porque esto hace, y yo lo he visto en muchas familias y muchos pacientes, que se genere rencor entre Claro. los Pero es hermanos. que no solo no hacen nada, No, sino nada. que además dicen, mira a tu hermano, Lo aprende ignoran. a tu hermano. Sí, lo sí, Más sí. ignoran coraje o te lo da. Más coraje minimizan, te da. que eso Claro. puede ser como en el testimonio que O lo escuchamos, que genera O se ríen. más rencor. Ay, qué chistoso. Y Mira entonces qué el listo dominio este. del hermano ya no solamente sobre los papás, sino ahora entre iguales, ¿no? No, y- Pero porque no hubo alguien en esa jerarquía que sí lo vio, pero que se hizo como que no lo vio. Y eso Oye, es más delicado. Pensando en esto que estás diciendo, ¿no sería que entonces a veces los papás no nos paramos como adultos? ¿No nos qué? No nos paramos como adultos. Sí, te o sea, igualas. te igualas. O sea, cuando de repente estás viendo esta situación entre tus hijos, ¿no? Esto que estás diciendo, pues bueno, ellos no pueden hacer nada. O sea, es muy difícil que un hijo defienda al otro, lo que estabas diciendo, Saúl, es cierto, ¿no? Pero yo como papá, ¿dónde estoy? O sea, yo como papá me estoy portando como Mira, niño. aquí tengo un testimonio que precisamente es lo que pasa cuando el papá no está en el lugar que tendría que estar y se le deja el cuidado a otro. Mira, aquí una mujer dice, yo soy la primera de 4 hermanos, de una madre soltera, pero a mí me designaron cuidar a mis hermanitos desde los 7 años. O sea, ahí preguntamos dónde estaba la mamá. No sabemos, no es un juicio, sino es una pregunta. Es una pregunta. Los tenía que cuidar esta chiquita de 7 años porque ella tenía que trabajar. Yo los educaba a que recogieran sus juguetes o sus zapatos y obedecían. Pero cuando mi mamá llegaba a casa, no lo querían hacer. Y entonces, si ella los regañaba, le decían que ella era la mamá y que ellos eran sus consentidos y entonces la trataban mal. Su hijo ahora es su orgullo porque es ingeniero y hasta dejamos de trabajar para que él estudiara y terminara una carrera. Y es el que trata mal a mi mamá. También la chica, que hasta el día de hoy sigue consintiéndola, es muy irresponsable con sus hijos, y o sea, ya con los nietos ahora de la señora, y dice, a pesar de que es una mujer adulta, y dice, bueno, a mí me queda, a mí me dieron hasta cinturonazos, y se me hizo responsable hasta el día de hoy, y no entiendo por qué pasan estas cosas. Yo no sé si van a estar de acuerdo con lo que diga, pero yo lo voy a decir. Dilo, Saúl. La familia es un organigrama, como si fuera un negocio. En los negocios hay un dueño con su socio y hay empleados. Unos están en un nivel, otros están en otro.
Aquí papá y mamá están arriba, bien unidos con sus hijos porque los quieren, los estiman, etcétera, pero unos están arriba y otros están abajo. Cuando nos peleamos a grito pelado con un hijo, eso porque le permitimos que se subiera a nuestro nivel o nosotros nos bajamos al nivel de él. Claro. ¿Okay? Ahora, a lo que voy es tengamos cuidado, no le adjudiquemos roles a quien no lo merece. O sea, no me adjudiques a mí el rol de hermanito, porque pues, no puedo funcionar como hermanito de mis hijos, pero tampoco le adjudiques a un hijo el rol de papá o de mamá, porque no lo puede manejar. Entonces ahí lo que pasaba, se me ocurre, es, de repente la niña grande ya estaba, grande de 7, ya estaba arriba como mamá y los demás abajo. Pero cuando llegaba la mamá, ella tomaba su lugar y pretendía que esta niñita de repente tomara el suyo. Pues ¿cómo? No lo puedes tomar así de fácil. Claro. ¿No? Oye, y hablando de eso, Saúl, también podemos hablar de la idea de esta de los hijos parentalizados, porque hay como una confusión ahí, ¿no? De repente se cree que son los hijos favoritos, pero realmente no. O sea, están haciendo otra cosa. ¿Nos pueden platicar cualquiera de los 4 de ese? A ver, Blanca. Ahí, esto que mencionan, ¿no? Y que retoma muy bien Saúl, creo que una de las causas, Cris, que no hemos enfatizado para que un hijo se sienta intruso o genere agresiones entre hermanos es precisamente que asuman roles que no les corresponden. Porque un momento la niña a lo mejor está cuidando a los hermanos, llegan los papás y evidentemente ellos no la ven como una superior, lo ven como una igual a ellos. Pero más allá de lo que pueda generar de diferencias entre los hermanos, yo pensaría lo que genera en el futuro. Claro. Hasta dónde esos hijos parentalizados, y hoy se sabe, ¿no? En el futuro pueden desarrollar no solamente estados de ansiedad, depresivos, incluso de codependencia que mencionabas hace ratito. Porque ellos en una edad muy temprana están asumiendo un control que no les corresponde. Y evidentemente eso lo proyectan ya en edades adultas, donde ya después se vuelve un problema que tienen, como veíamos en el testimonio, que estar trabajando ya en terapia como adulto. Entonces, las consecuencias de quedarse, de no hacer nada, ¿no? De los papás de alguna manera no intervenir en el momento adecuado, pueden llegar hasta lo que vemos ahorita como los testimonios en edad adulta, estar trabajando ya problemas de otro tipo como consecuencia de no haber actuado con hijos, como en este caso, ¿no? O de no haber vivido lo que les correspondía vivir. Sí, exactamente. A ver, quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy favoreciendo a un hijo sobre sus hermanos? Vamos a ver qué nos dijeron. Dándole la preferencia más a uno, consintiéndole en varias cosas, consintiéndole y dándole todo a un hijo que a los demás. Que le das más a uno y le subes más la autoestima y al otro lo haces menos. Cuando empiezo a tener preferencias sobre ese niño. Pues la preferencia se supone no debería de haber, pero más sin en cambio como madre, pues sí es más fácil preferir yo creo que al primero, porque es el primero, porque pues finalmente eres una mamá nueva, todo es nuevo. Entonces ya con un segundo hijo pues es mucho más fácil. Yo creo que siempre, o al menos en mi caso, tener a mi primer hijo y que fue varón, pues es como mi príncipe azul. Los mismos hijos son los que nos hacen ver esos pequeños detalles. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Sobre el príncipe azul? Bueno, generalmente esto que habla ella del primogénito, al final de cuentas depositas en él todas las expectativas, ¿no? Lo que decíamos hace rato, que los hombres son de mamá y las mujeres son de papá, ¿no? En esta parte del tipo de vínculo que establecemos con el opuesto. Yo tengo una bebé hace poquito, tiene 1 año, y pues sí, obviamente para mí es lo máximo del mundo, ¿no? Y yo lo platicaba de repente y decía, yo ya no quiero tener otro hijo ahorita porque no me puedo dividir. Es demasiado cariño hacia una sola personita, ¿no? Entonces, algo que yo quiero comentar, que me llama mucho, que estaba pensando justo ahorita en el corte, cuando dicen la palabra de favoreciendo a los otros sobre tus hermanos, hay veces que desgraciadamente tienes que favorecer un poco a un hermano, por ejemplo, si tiene alguna discapacidad, si tiene algún problema, si por ejemplo tiene algún trastorno que requiere de mucha terapia o de muchos medicamentos o lo que tú quieras, ¿no? Entonces tienes que favorecer, utilizar mucho de tu tiempo, de tus recursos para poder apoyarlo, y eso los hermanos lo resienten mucho. ¿Y cómo podrías compensarlo? ¿Qué se te ocurre? Porque los papás que nos están viendo y que sí lo están viviendo y los hijos que lo están viviendo,
¿Cómo compensar eso? Porque de repente es difícil cuando eres chiquito entenderlo. Bueno, uno puede ser que estén favoreciendo precisamente por culpa, por compensar algo. A lo mejor yo te maltraté, entonces ahora te lo compenso, ¿no? Pero también una parte es aprendiendo que si a ti, por ejemplo, te tengo que dar esto porque te toca, dándole a esta otra persona o a este otro hijo, a los otros hijos, su tiempo, su lugar, interesándote en las cosas que son importantes para ellos, no soltarlos. No porque yo le tengo que dar a mi otra hija, por ejemplo, 3 terapias, por ejemplo, porque está muy mal, a ella pues la descuido porque pues, ya no tengo dinero. No, pues dentro de lo que se pueda, dedícale el tiempo, deposita a lo mejor un poquito de Te actividad, tienes sí. que volver un excelente administradora, de verdad. Sí. Y ahí es donde digo, no pretendas tratar a todos igual, porque Sí, no, no, es que tienes no se hijos puede. iguales. Tienes que hacer un presupuesto de dinero, de tiempo y todo para administrarlo entre quién lo necesita, en qué momento. Tengo un testimonio similar a lo que estás comentando. Yadira nos dice, tengo un hijo con discapacidad motriz de 17 años y otro es regular de 9. Sí, no nos va a dar tiempo, regresando se los leo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Ya estamos de regreso. En un momentito más vamos a retomar el tema, pero recuerden que todos los martes les presentamos imágenes de personas que han desaparecido y su apoyo, su ayuda es muy importante. Por favor, si reconoce alguna o tiene información, comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla. La primera foto es la de Jessica Itzel González Abarca, quien se extravió, fue vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México el pasado 19 de noviembre. Le repito su nombre, Jessica Itzel González Abarca. Segunda fotografía de Rodrigo Dávila Estrella, quien fue visto por última vez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 1 de septiembre del año pasado, del 2018. Repetimos su nombre, es Rodrigo Dávila Estrella. La siguiente imagen es la de Osvaldo Castillo Guzmán, quien se extravió en Avenida Juárez, en el centro histórico de la Ciudad de México, el 11 de mayo de este año. Repetimos su nombre, Osvaldo Castillo Guzmán. Y por último, la última imagen de hoy es la de Andrew Emanuel Regules Reyes, quien se extravió en calle 16 de septiembre, barrio de Santiaguito, en el municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México. Andrew Emanuel fue visto por última vez el 22 de marzo de 2019. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes cooperan y colaboran en esta sección y por su participación en el programa. Vamos a ver el siguiente testimonio para continuar con nuestro tema. Tengo 3 hijos, mi esposa, soy hacedor de calzado y en las tardes soy instructor de boxeo. Casi por lo regular, hasta donde yo entiendo, es que casi siempre se quiere al primero, como que es el que te atrae más ternura, al que llegas a quererlo más, aunque no debería de ser así. Mi esposa siempre ha procurado más al hijo y yo a quien he procurado más es a Laura, porque como es la más chica, ella fue becada el año antepasado, se la llevaron a Cuba el gobierno del Estado de México. Entonces Laura siempre ha sido una niña súper inteligente, siempre se le ha buscado mucho por eso. Ahorita el año pasado terminó su licenciatura en pedagogía y ahorita ya entró a estudiar su maestría. Mientras ella quiera seguir estudiando, tú como padre tienes la obligación y el derecho de estarla impulsando, no solamente con palabras, económicamente. Por decir, Laura, hace un tiempo me decía, ¿sabes qué, papá? Quiero trabajar. Y yo le dije, no, hija, o sea, mientras yo pueda, yo te voy a seguir dando lo que yo pueda. Pues, ¿qué le diría? Que la amo, que siga adelante, que le eche ganas. Que hasta el día de hoy me ha demostrado que es una niña excelente. Nunca me ha dado un problema, entonces, para mí, pues mi hija es especial. Dice que quiere su doctorado, pues bueno, pues adelante. Como padre, pues hay que echarle ganas, seas lo que seas, en la condición que estés, en el nivel que estés, tienes que esforzarte por tus hijos y entregar todo por tus hijos para que ellos puedan ser, a lo mejor lo que tú no pudiste ser. Sí, se quedó mi Sandy, sí, ¿no? Es que pensé que ibas a comentar. No, Cris, muy nos quedamos lindo. todos reflexionando. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por el testimonio por el y ahorita testimonio. lo comentamos, pero se quedó una llamada pendiente Así que es. dejaste a la mitad. Decía que una mamá que nos comparte, tengo un hijo con discapacidad motriz de 17 años, otro de 9, y el pequeño tiene etapas que siente que no lo quiero, que le pongo más atención al grande, pero me siento con él y le explico las necesidades de cada uno de ellos. También los dos toman el papel de papá, se pone entre comillas, se llaman la atención, ya sea por las tareas o desobediencia, porque hay mucha diferencia en edades, entonces tal vez por eso, y dice, hablo con ellos, que no son los papás, que ellos son hermanos, yo les doy ejemplo de cómo ayudar a corregirse entre ellos como hermanos y que se cuiden entre ellos y se amen. Ella nos está compartiendo y nos está hablando de una forma de comunicación
respondiendo a lo que se preguntaba, ¿no? En el tema de cuando hay alguna discapacidad o algún niño, un hijo con alguna condición o alguna enfermedad. Claro. Pero es lo que decíamos. Bueno, yo decía que hay que explicarle a los demás lo que está sucediendo. A veces se dice, no, pues está muy chiquito, no va a entender. Tú explícale a su nivel y va a entender algo. Y además no basta con una explicación, hay que estar explicando constantemente lo que va sucediendo, ¿no? Yo tuve uno de mis primeros pacientes, vino, afortunadamente los papás lo trajeron, porque se sentía ajeno, ¿cómo es este? Intruso. Pero lo que pasa es que su hermanito menor tenía un cáncer. Y entonces, pues, lo llevaban, todo lo que se ha dicho, ¿no? Lo llevaban, lo traían, iban, venían. Pero afortunadamente los papás detectaron que al que había que atender psicológicamente al hermano mayor y al sano, y lo fue entendiendo. Desgraciadamente el hermanito murió. Me acuerdo una escena porque me decía, chavo, es que no me pude despedir de él. Y se quejaba horrible del chavo, ¿no? No me pude despedir de él porque estaba aislado en algún lado. Y entonces pues fuimos allá a Galloso y insistía en que no se pudo despedir de él. Entonces yo pedí que se saliera todo el mundo, se puso junto al féretro del hermanito, le dijo lo que le tenía que decir, se despidió de él y fue como una tranquilidad, ¿no? Pero fíjate qué importante, Saúl, tú atendiste su necesidad. Claro. ¿Qué pasa cuando somos papás y de repente te sobrepasa? Porque esto que estás diciendo, imagínate el ejemplo, o sea, tener a un hijo internado con cáncer terminal y de repente tienes a otro hijo que se está sintiendo completa y absolutamente abandonado, o varios más, ¿no? En este caso, qué familia tan afortunada que pudo atenderlo y acercarse a ti. Pero ¿qué les podríamos decir a las familias que no tienen tanta suerte y que están viviendo algo similar? Que hay que tratar de... Es que no necesariamente hay que ir a una terapia. No, y pero sí pedir ayuda, dinero y una bola de cosas, pero... Sí pedir ayuda. Pedir ayuda. Está el padre, el rabino, el que sea, el maestro, el tío, el hermano, el primo. Pedir ayuda porque nos puede rebasar algo y tenemos que ser honestos. Estoy rebasado, hermanito. Necesito que me ayudes con mis hijos o al padre o a quien sea, ¿no? A ver, tú querías decir yo quería algo, compartir, ya que ventaneé a toda mi familia, voy a acabar pues de ventanearla, ¿no? Mi hija menor estamos en diálogos en confianza. Sí, estamos en confianza. Sí, yo también quiero ventanear a la niña ahorita. Todo aquí es confidencial, nadie está viendo. Mi hija menor nació con una cardiopatía congénita y hubo que operarla muchas veces durante toda su infancia. Y lo que yo les decía a los otros dos era que ellos eran mi alegría, que su salud era lo que a mí me daba fuerza para poder ayudar. Wow. Y una experiencia muy buena fue que ellos nos acompañaran a las cirugías, que ellos participaran, ¿no? En todo este evento. Yo me acuerdo de mis hijos muy afectados y era una escena muy dura el ver que tu hermana va en la camilla al quirófano y tienes 5 años, ¿no? Pero de alguna manera era la forma de que ellos entendieran que todos éramos un equipo para ayudarla a ella. Claro, y sabes qué, y verlo, ¿no? Esto que dices verlo, porque aunque son chiquitos, porque a veces eso también es lo que hacemos, Julia, o sea, aislamos a los hijos de la realidad que estamos viviendo. Y les hacemos un daño, porque la fantasía de esos niños, quién sabe cómo piensan que es la camilla. Exacto. Y cómo son los doctores y cómo se la llevan. Regalos, regalos. Claro, mejor que la vean. Lo platicábamos hace unos programas también, Cris, de que qué importante es que el niño vaya al hospital, que el niño vea, se le permita, porque en muchos lugares no dejan entrar niños y hay condiciones en donde sí es importante que estén. Les quiero compartir. En muchos hospitales, perdón, sí dejan entrar a los niños involucrados a directamente. A los hermanitos, sí, hasta tienen áreas. No dejan que llegue la tía y la prima con sus hijos, ¿no? Es que tenía otro de otra condición de salud, pero en lo que ahorita la vuelvo a buscar. Pero yo les quería compartir que cuando uno de los consejos que me dio la neuróloga de mi hijo Sebastián, que es el de en medio y que ya les he compartido aquí, que él tiene una discapacidad múltiple, somos 5 de familia, mi hija mayor, luego Sebastián y la chiquita tiene 6 años. Y en el momento que estaba Sebastián con más complicaciones de salud y muy grave y todo el tema neurológico, todavía no nacía la chiquita, pero la neuróloga nos dijo, yo les quiero compartir mi propia experiencia. Yo tuve una hermana con parálisis cerebral, hasta la fecha yo hoy la cuido. Vive conmigo, la visito y mi mamá, yo sentí, nos dijo la neuróloga, que mi mamá nos descuidó.
a los hermanos, porque vivió para mi hermana, vivió para llevarla y traerla a las terapias. Yo crecí sin mamá. Yo te quiero compartir que no hagas lo mismo tú, por favor. Ustedes son una pareja, dense tiempo de pareja, dense tiempo para estar con su hija, en ese momento solo teníamos a una, tiempo para estar los 4 y tiempo para estar solamente con Sebastián. Claro. Se los quiero compartir de corazón porque pues creo que a mí me ha ayudado mucho y tuve la fortuna de contar con este apoyo y por eso les digo, pidan apoyo a quien ustedes Pero puedan. fíjate, esto es bien importante, Sandy, también lo que estás diciendo, gracias por compartirlo, porque, bueno, también eso que decías, apoyo a veces a los familiares cercanos, porque a veces también nos cuesta como trabajo, ¿no? Tal vez no tienes al rabino, tal vez no tienes al sacerdote, no tienes, pero igual tienes a una tía, una amiga, las amigas son las hermanas escogidas en vida, tienes una hermana, ¿no? O sea, alguien que sí pueda acercarse a Sí, relévame, oye, me ayudas acá. Yo me acuerdo horas y días, un mes incluso en el hospital, pedir que alguien estuviera en el hospital para yo poder ir al cine y a la feria con la otra hermana. Claro, y creo que hay una parte muy importante en donde uno tiene que tratar de quitarse también como que esas culpas de por qué voy a disfrutar si mi hijo está sufriendo, ¿no? O por qué voy a dedicarle este tiempo y a lo mejor a mi hijo lo dejo cuidado con alguien más y me voy. Yo alguna vez trabajé en una institución en donde estuve trabajando con un jovencito que tenía autismo y pues digamos salían de vacaciones todos muy padre, pero de repente si se querían ir la familia a un viaje muy lejos, 3 semanas, algo, a él lo dejaban. O sea, no lo incluían, lo dejaban cuidado con alguien más, ¿no? Digamos que en esa ocasión yo me sentía muy mal. Pero de repente también platicas con ellos y dices, entiendes un poquito por qué lo hacen, porque el estar en otro lado a lo mejor era un paciente, un autismo digamos, muy profundo, y entonces pues era como estarlo cuidando todo el tiempo a él, entonces también los hermanos también se sentían como de todo el viaje va a ser para cuidar a él, en lugar y no vamos a disfrutar. Entonces, de repente dedicarse a esos tiempos también es importante para que no se queden con las culpas, que no se queden como enfocados en el hijo que está enfermo. ¿Por qué? Porque los otros que quedan, pues también necesitan a sus papás, necesitan tiempo, necesitan apoyo, necesitan poder sentir que tienen un momento para tener a sus papás también para ellos, y eso favorece que después, si quieren dedicarle tiempo al hermano que está enfermo, ellos digan, no hay problema. Claro. Yo ya tuve a mis papás, dedícate a mi hermano porque ya te tuve. Porque hay un equilibrio. Y los hermanos también están muy lastimados por tener un hijo, claro, un hermano. Claro, por supuesto. O sea, no es que a ellos se les olvide, ¿no? No, también. Oigan, acompáñenme a escuchar el siguiente testimonio. Es una persona que está aquí en el público. Adelante, muchísimas gracias. Gracias por venir. Hola, buenos días. Bueno, yo recuerdo que desde que tenía 4 años, mi madre me comentaba que yo no fui un hijo deseado, porque no quería a mi padre, que porque la trataba mal. Ella me comenta que mi tía pues los forzó a casarse porque ella andaba en su periodo y pensó que ellos ya habían tenido relaciones, pero que realmente ella no quería a mi padre y que yo no entraba dentro de sus planes. Antes de que naciera yo, ella había tenido gemelos y me decía, pues si ellos hubieran nacido, tú no hubieras nacido, ¿no? Así como que tú ya no, como que tú entraste así como que de rebote, así como que no estabas en mis planes. Posteriormente, ¿Eso ella te lo decía desde que tú eras pequeño? Cuando yo tenía 4 años. 4 años, eso es lo que escuchabas todo el tiempo. Así es. Ajá. Y posteriormente, cuando tenía yo 8 años, ya tiene otra pareja, nace mi hermana, y era todo lo contrario, ¿no? Porque me hablaba de que a él sí lo quería mucho, que era una persona muy linda, que mi padre la golpeaba, que mi padre la trataba mal, y esta persona, del papá de mi hermana, pues me hablaba amores, ¿no? Y me decía que ella sí había la habían hecho con amor, que ella sí la había deseado y que yo no había un hijo deseado, ¿no? Y ya cuando veía, pues ya me lo había dicho. Y de allí yo empecé a cambiar mi actitud, me empecé a salir a las calles. A la edad de 13 años empecé a tomar, empecé a ingerir drogas, me volví pandillero, me volví drogadicto, pues más que nada para llamar la atención de ella, para así como que voltear y decir así como que yo existo, ¿no? Como que yo también estoy aquí, yo también soy tu hijo, ¿no? Pero muchas veces, las veces no llegaba en la noche, llegaba hasta el otro día, pero con la intención de que llamar la atención, y sí lo lograba, ¿no? Porque ella se dormía a las 7 de la mañana para esperarme que yo llegara a la casa. Y muchas de las veces yo lo hacía con esa intención. Me volví rebelde, me volví anarquista, me volví en contra de todo. O sea, cuando tú regresabas y ella se quedaba hasta las 7 de la mañana,
dices que tú lo que buscabas era que ella te viera, pero eso no era suficiente para ti, evidentemente. Seguías haciéndolo, o sea, tú seguías saliendo a la calle, buscando llamar la atención. Efectivamente. Oye, ¿a qué edad dejaste de hacerlo? ¿Cuándo te diste cuenta que lo estabas haciendo por esta razón? Hasta que, bueno, busco ayuda precisamente, me doy cuenta por qué lo hacía, ¿no? Que realmente yo lo que buscaba era que llamar la atención de ella. Hoy, ¿cuál es tu relación con ella? De hecho, ella ya tiene 4 años que falleció. A raíz de que yo busqué ayuda, mejoró mi relación con ella, pues aprendí a perdonarla, a fin de cuentas que era una persona que estaba mal, que ella no sabía de alguna forma lo que estaba haciendo, era su coraje, su resentimiento que tenía hacia mi padre. ¿Ella en algún momento recapacitó que te estaba culpando por algo que no te correspondía? No, de hecho realmente nunca recapacitó, el que tuvo que entender fui yo, que a fin de cuentas ella estaba mal, pero el que había obtenido ayuda y el que tenía que cambiar y aprender a perdonarle y que a fin de cuentas ella era así era, que sí dentro de todo sí me quería, pero ella, su resentimiento, su odio hacia mi padre era más grande que el amor que me tenía. Oye, quiero hacerte tengo una duda. En esta situación, que te agradezco muchísimo que vengas a platicárnoslas, ¿tú tuviste diferencias con tus hermanos? Porque a veces eso sucede en las familias. A veces no necesariamente es contra nuestros papás o contra el que nos está haciendo esa diferencia, sino contra nuestros pares. O sea, a veces nos peleamos con los hermanos, o tenemos rencillas con ellos, o tenemos envidias con ellos, y la relación con los hermanos suele ser también difícil. ¿Te pasó eso a ti o con ellos no te pasó? Sí, de hecho, desde niño yo agredía a mi hermana verbalmente o físicamente. Mi hermana es morena, pero yo le decía que no era mi hermana, que era una negra, que era una bastarda. La agredía yo constantemente, al grado de dañarla y preguntarme ella, teniendo 4 años, que si yo no era su hermano, que era hija de los pepenadores del tiradero de la basura, porque así llegó a preguntarme y la estaba yo dañando a mi hermana. La agredía físicamente, y yo no sabía en ese momento por qué yo lo hacía, pero la agredía constantemente a mi hermana, tanto física como verbalmente. Ok, Blanca, ¿quieren alguien? ¿Hoy día se llevan? Afortunadamente hoy sí nos llevamos bien, hoy acepto a mi hermana, la quiero mucho, es mi hermana, reconozco que es una mujer hermosa, mi hermana tiene unos sentimientos muy bonitos, platicamos, convivimos el día de hoy como familia. O sea, ¿tú lograste ofrecerle una disculpa y lograron los dos hablar del tema? De hecho, no hablé con ella, pero más que nada que ofrecer una disculpa con mi actitud cambiar y mis palabras, mis hechos hacia ella, y hoy convivo y la quiero mucho. Muchísimas gracias. Gracias de veras por este testimonio. Yo creo que este testimonio es muy importante, Cris, y gracias por compartirlo. Nos ilustra precisamente de cómo detectar, hace rato pasaron en el testimonio o en el video que proyectaron, cómo podemos darnos cuenta los papás cuando estamos haciendo que un hijo se sienta intruso. Y yo creo que aquí en el testimonio podemos rescatarlo. Cuando nosotros vemos que los hijos se insultan, se humillan, se lastiman, de alguna manera ejercen ciertas agresiones que van más allá de las simples diferencias entre hermanos, ese es el momento de darse cuenta. En etapas tempranas, cuando viene ese insulto de eres una negra, eso no es normal. Y los papás, Cris, desde mi punto de vista, esas conductas de agresiones son las primeras donde se pueden dar cuenta que algo está pasando y a lo mejor inconscientemente o a lo mejor por el hijo que tiene alguna capacidad diferente, ese es el momento de poner atención. Porque si no se van incrementando, ¿no? Y en mi experiencia, ya cuando todo ese rencor que se acumula, y en este caso, pues qué bueno que tuvo la oportunidad él de tratarlo, pero no toda la gente es así. No. A veces ese rencor va creciendo, se va incrementando y ya cuando quieren hacerlo, a veces la relación o la familia ya se encuentra muy fracturada. Muy fracturada. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? En esos momentos donde nuestros hijos empiezan a insultar, a humillar, a degradar, a pasar el límite de lo que es normal entre hermanos, ese es el momento en que algo está pasando. Qué buen punto nos dices, adelante. A raíz de esto que dice Blanca, me gustaría dar 2 consejos al público porque me parecen fundamentales. Cuando los hermanos pelean, retírate de la escena del crimen. Porque si tú proteges a uno, automáticamente el otro piensa es el preferido. Y a lo mejor no es así, ¿no? Yo digo, si no hay chismes de sangre, no me metan en sus broncas. Y eso va a permitir que ellos tengan su propia relación. O sea, porque si no, cuando los padres no están, ellos no tienen ninguna alianza, ¿no? Ese sería el primer consejo. Procura no defender a ninguno. Oye, es que es más chiquito, es que es más débil. Bueno, pues el débil tendrá que hacerse fuerte o el chiquito tendrá que... Digo, yo te hablo a la cuarta de quinto, pues yo le escondí la mochila a mi hermano, ¿no? Tú me pegaste, pero ahora no sabes dónde está tu mochila. Claro. O sea, busca recursos.
Sigo siendo medio canija, pero bueno. Pero a eso me refiero. Yo creo que eso sirve para que los hermanos, para ver que no ascienda el coraje, ¿no? Ese sería el primer consejo. Y el segundo consejo sería, pregúntale a tu hijo, ¿cómo crees que sería esta familia sin ti? ¿Tiene algo que decir? O sea, cuando yo les digo a los niños, oye, si tú no hubieras nacido, ¿cómo sería tu familia? Y muchos niños te dicen, ay, mejor, ay, mi mamá. Y entonces es el momento de captar cuál es la fantasía, si es positiva o negativa. Y es el momento de que el papá o la mamá le puedan decir, esta familia no tendría risa sin ti. O esta familia no sabría tanto de dinosaurios si tú no existieras. O sea, darle a cada hijo un lugar insustituible en la familia. Claro. Oye, Saúl, ¿y cómo haces que se regrese a la familia un hijo cuando ya lo haces consciente, cuando te das cuenta que sí, ya lo hiciste? ¿Cómo puedes hacer que regrese? ¿Qué cosas nos podrías decir ahí? Pues actuando, quiero decir, no seguir haciendo lo que pensamos que estábamos haciendo equivocadamente, reforzar positivamente, vénganse mis hijitos, que yo los quiero tanto. Yo que sé, hay cosas así, ¿no? Hacerle a alguien así o hacerle así. Es suficiente, no tenemos que dar grandes explicaciones para esto, para lo anterior, de alguna manera sí. Entonces yo creo que reforzar es promover una actitud o una actividad. Podemos promover negativamente, que es cuando promovemos algo que no queremos que siga sucediendo, como decirle a un hijo, tú eres el bueno, bien, ¿no? Y entonces los otros cómo quedan. Y reforzar positivamente es promover una actitud o una actividad que sí queremos que siga sucediendo, que es como esto que dije, vénganse mis hijos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos entre todos? Somos equipo. Y cosas así. Y también sí, que una parte que a mí me gusta mucho trabajar en las familias, no soy terapeuta familiar, pero trabajo mucho en esa parte, es justo que tengan espacios para trabajar en conjunto, ¿no? O sea, toda la familia, para que se vea cómo es la dinámica y en juegos de mesa, en ir al cine, ir al parque, porque ahí los papás en ambientes lúdicos, fuera de, digamos, de la casa, se pueden también dando cuenta de cómo se llevan entre los hijos y también ellos pueden ir detectando. Hasta el problema es de que hay veces que los papás no se dan cuenta de cómo tratan a los niños hasta que un externo te dice, sí. ¿te das cuenta cómo a él le hablas fuerte y a él eres cariñoso? Ay, nunca me había dado cuenta. Y cuando alguien te lo señala y te cae el 20, dices, ah, sí es cierto. Entonces, a lo mejor por eso mi hijo es más enojón. O a lo mejor por eso él se pone más triste. No lo sé. El chiste es de que hay que tener momentos familiares, pero también es importante darle su lugar y su tiempo de forma individual a cada uno de los hijos. Por ejemplo, que de repente van a la plaza y que el papá se lleve al hijo y diga, a ver, tú acompáñame, vente, vamos a comprar las palomitas, ¿no? Y que la mamá se vaya con la hija y que, a ver, tú acompáñame, vamos acá. Y de repente otros días viceversa, ¿no? Que cambien. ¿Por qué? Porque de esa manera ahorita es mi papá, y después ahorita es mi mamá, ¿no? O sea, es mía y no la comparto. Y de esa manera eso favorece que no haya competencias, o bueno, puede ser que haya menos competencia entre los hermanos, y cuando la mamá esté con el hermano va a decir, bueno, pero pues yo ya tuve mi tiempo, o por lo menos yo ya sé que más adelante me va a dedicar mi tiempo, entonces se la presto. Claro. Entonces, Sandy, sí. querías. Miren, este testimonio se me hizo bien interesante. Gracias por compartirlo. Es una mujer y dice, yo tuve una experiencia en la escuela cuando estaba en tercero de primaria, era excelente alumna y al entregar los reconocimientos de fin de año, a mí no me dieron reconocimiento. Entonces mi mamá le preguntó al profesor por qué no me habían dado si mis calificaciones eran excelentes. Él contestó que sí, que efectivamente yo era excelente, pero que esa era mi naturaleza y que yo no me tenía que esforzar para ser así y que él tenía que reconocer a quien sí se tenía que esforzar. Sí. Esto parecido es en mi vida. Siento que mis padres justamente aplicaron este criterio y se me exigió más, se me reconoció menos y hasta la fecha se sigue procurando a los demás hermanos, ya que aparentemente ellos lo necesitan y yo soy una mujer de 50 años y mis 3 hermanos pasan de los 40, pero siguen siendo tratados como de 16. Los pobrecitos de los hermanos, Claro. porque van a seguir siendo de 16 durante mucho tiempo. No es que le esté yo echando porras a ella nada más, pero sí, eso sucede. ¿Y qué sería lo malo de eso? Porque los que te están viendo decir, bueno, pues están siendo consentidos, ¿cuál es el problema? O sea, hay algo muy malo en quedarse en los 16, Saúl. Bueno, es que cuando sobreprotegemos a alguien,
no lo estamos dejando madurar y salir adelante como quisiéramos. Lo estamos agrediendo. Lo estamos agrediendo No te creo porque lo capaz. estamos tratando de 16 cuando tiene 40. Pero a ella En la sí. también, perdón, pero ella que nadie la reconoce porque, ay, pues No, como bueno, tú eres claro, inteligente ya nadie te va a No, felicitar. eso Como es- tú eres bonita, ¿para qué te lo digo? En la escuela aquí deben darle Claro. Sí, o sea, claro. a todos igual. Pero aquí ¿no? es muy importante la resiliencia que tuvimos en el testimonio del público, decir, esta adversidad aparente te hizo ser una mujer independiente, capaz, wow, de alguna Claro. manera, pues te Por benefició. eso yo dije, pobrecitos esos. Pues sí, Claro, Sí, claro, no, porque tú tienes sí. razón, es que tienes razón. Solo cuestiones Ahora, por no, los que se claro. están sintiendo igual que ella, ¿no? Tú tienes razón, pero por el otro lado, aunque les digamos eso, no compensa el dolor que siento Claro. de No, ser claro, excluida, sí. ¿no? Pero retomando lo que tú dices del Señor, el Señor dijo, busqué ayuda, Busqué no ayuda. sé con quién, pero buscó ayuda, fue entendiendo la situación y seguimos adelante. Tampoco nos debemos colgar Sí. toda la vida de que a mí no me dieron el premio o a mí sí me castigaban, pues porque la vida tiene que seguir. Y porque ¿no? si Cuando te a veces cuelgas con esa etiqueta ya todo lo justificas. Entonces, Claro. claro, a Saúl le dieron el mejor asiento. Sí, y le dieron claro, un vaso y el de agua mejor y a mí nomás micrófono, y café. lo maquillaron y a Claro, mí es el no. consentido. O sea, si tú ya traes esa idea, Sí, la vas a y alimentar. lo vas a Es como, aplicar la en gente, todo. es como la gente que no te saluda. Entonces te dicen, no, bueno, es que no saluda porque perdió a su mamá desde chiquita. No, ya, ya. ¿Te ha tocado así a alguien? Vamos, No, no, Entonces, bueno. no te saluda. Como tú dices, todo se justifica porque hace 45 años perdió a la mamá. Sí que triste, sí que mal la pasaron, etcétera. Pero tienes que salir adelante, no te puedes quedar Claro, colgado por ahí. supuesto. Es que mi mami siempre me dijo que yo era no querido y así justifico todas las salvajadas que hago. Pues no se puede, no. Digo, sí se puede. Pero no deberíamos, no se debe. No, porque aparte sabes que algo que también no podemos pasar por alto es que en muchas ocasiones tú también te conviertes jefe de familia. Entonces, ¿qué es lo que estás heredando, no? Claro. O sea, ¿cuál es ese rencor que tú estás trayendo a tu propia familia, a la que tú estás creando, a tu pareja, a tus hijos? Las personas que no se dan cuenta de que eso sucedió repiten esas historias, Pues es que Saúl. nosotros mamamos de nuestros padres. ¿De quién más? Cuando ya salimos al mundo, mamamos del maestro y del policía y del que nos limpia los zapatos, etcétera. Pero inicialmente de la casa. Claro. Entonces, para que mis hijos no sean como yo fui, tienen que pasar generaciones, porque yo les transmito en automático cosas que yo mamé de mi casa. O tienen que ser conscientes y Claro. conscientemente cambiarlo. Cambiar Mira, algunas. así nos dice Sí. Alma, hoy yo acepto mi infancia, a pesar de esta situación en mi familia, hoy no puedo cambiarlo, pero me dejó mucha independencia, valor para tomar decisiones y aquello que no me gustó de mi casa familiar, intento no llevarlo ahora a mi hogar. Maravilloso. Pero sigue Ay, presentándose está muy el problema aún en adultos, cuesta trabajo. Claro que cuesta trabajo y el dolor a veces se queda ahí por un buen rato, ¿no? Vamos a ir a un corte y en un momento vamos a regresar y justamente vamos a empezar con las conclusiones. La verdad es que este programa ha estado maravilloso hablando de esta sensación del hijo intruso o la hija intrusa. Pero bueno, quédate con nosotros, vamos a un corte aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que todos nuestros programas se quedan en YouTube y que la próxima semana, como ya se mencionaba hace ratito, tendremos un tema que se tocó, como es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o bueno, también puede ser sin hiperactividad, el TDAH. Se mencionó hace ratito cuando uno de los hijos presenta alguna condición en particular y de pronto creemos que es una situación muy ligera o le damos demasiada importancia o demasiado peso. ¿En dónde está el justo medio? ¿En dónde debemos de estar parados como papás, bien informados, junto con el médico que lo va a tratar? De todo esto, todos los mitos y las realidades de lo que sí es y de lo que no es este trastorno, lo vamos a hablar con especialistas la próxima semana, así que no se lo pierda. El título es Mi hijo tiene TDA. Y bueno, pues no se lo pierda, participe sobre todo con sus dudas y con sus testimonios. Y continuamos con la información del programa con lo siguiente. Una cosa es ser y otra cosa es sentir, porque lo que te hace sufrir no es lo que pasa, sino lo que tú piensas sobre lo que pasa, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces un hijo se siente excluido o no? Y al mismo tiempo, dos hijos de la misma familia dicen, el preferido es mi hermano, y el otro dice, el preferido es mi hermano. Aguas con estos asuntos de inteligencia o no inteligencia, ¿no?
Porque tendemos a decir que es más inteligente el que tiene éxito en lo que sea, cuando no necesariamente. Yo creo que los papás sí manifiestan este cariño, ¿no? Por igual, pero sí hacen a lo mejor de manera inconsciente actitudes que generan estas diferencias, ¿no? No solamente en familias mixtas o con nuevos matrimonios, sino al interior de la propia familia, ¿no? Porque de alguna manera con una familia donde se vuelven a reconstituir se puede entender por qué se siente intruso el hijo. El problema es porque un hijo puede sentirse intruso estando en su propia casa. Cada hijo te genera un sentimiento diferente, ¿no? Entonces, hay tu hijo par, que es tu cuate con el que te identificas, hay tu hijo que te genera ternura, ¿no? Hay el que te enfrenta a tus defectos, lo que llamamos en psicología el chivo emisario. El problema es cuando llega este bebé y no cubre tus expectativas, entonces sí puede generarse un rechazo porque es una herida en el ego de la persona, una herida en su expectativa, en yo iba a ser el papá de este hijo bien bueno y resulta que no va a cubrir mi expectativa, entonces lo rechazo. Y si después llega otro que a lo mejor medio sí lo cubre o sí los cubre, pues este que era el frijolito, el primogénito, lo voy rechazando. Hay veces que las personalidades de los papás, sobre todo cuando tienen ciertas tendencias a lo mejor dependientes o codependencias así muy fuertes, en donde parece que solamente se pueden vincular fuerte con una sola persona, pues al principio establecen ese vínculo fuerte con la pareja. Cuando llega un embarazo, cuando llega un bebé, puede ser que esta pareja sea desplazada totalmente por este nuevo bebé, ¿no? Y entonces el papá en este caso, por ejemplo, o la misma mamá, se sienten como ya fuera de lugar. Ahora también hasta el papá parece que es el intruso, ¿no? La mamá es el intruso de este nuevo vínculo. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a empezar con las conclusiones, pero antes de eso quiero que me acompañen a escuchar el último testimonio que tenemos aquí en el foro. Adelante, por favor, bienvenida. Gracias por estar aquí. Días. Sí, buenos días. Buenos días. En mi caso, yo sin querer y sin saberlo, formé parte de ser intrusa en una familia donde ya había una hermana. En mi caso, mi mamá ya tenía a su hija y yo soy hija adoptiva, ¿no? Entonces yo llego ahí, muy temprana edad, como en el kinder, me dice mi mamá biológica que mi mamá con la que vivía no era mi mamá, ¿no? Pues en ese momento sentí que el suelo se abría y bueno, fue un trauma muy fuerte. A partir de ahí empiezo a observar así como a la mamá, ¿no? Y a la hermana, que no era mi hermana, y pues no era mi imaginación que hicieran diferencias, ¿no? Sino mi mamá empezó a hacer la gran diferencia de decir que ella era la bonita, la inteligente, la princesa, yo era la burra, pero no fue nada más la adolescencia, fue toda mi vida, ¿no? En este caso, la hermana toma ventaja en la parte de que se da cuenta muy niña de esta situación y pues igual también me empieza a correr. Bueno, siempre me decía que era una muerta de hambre, recogida y todo esto, y también empieza a golpearme, ¿no? En este caso, pues me golpea, me corre, me dice, y la mamá nunca dice nada, ¿no? Pero ¿ella era testigo de que esto sucedía? Sí, pues sí, mi mamá siempre estaba ahí. Pero, perdón, nada más para que nos quede un poquito más clara la historia. Tú dices que a los 4, cuando estabas en el kinder, tu mamá biológica se acerca a decirte la verdad. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú estabas con esta otra familia? Porque en este pueblo, bueno, es un pueblo, en otro pueblo mis papás eran chiveros, cuidaban en el cerro chivos. Somos cuatas y mi mamá biológica bajó al pueblo porque quedó muy mal. Entonces conoció a mi otra mamá, mi mamá adoptiva, de crianza, y le comenta que tenía 2 niñas y que una no quería comer leche y que a lo mejor se iba a morir y que la iban a regalar para que si vivía, pues que se le quedara y si no, para que la enterrara porque tampoco tenían dinero. Entonces, por eso me quedo a vivir con... ¿Ella acepta? Ella acepta. ¿Y ella después tiene otra hija? No, mi mamá ya tenía una hija 2 años más grande que yo. Pero como mi mamá ya no podía tener hijos, bueno, eso nunca me lo explicó, pero me imagino que quería que tuviera una hermana su hija. Entonces fue cuando llego y cuando voy en el kinder me dice mi mamá biológica que mi mamá no era mi mamá, bueno, mi mamá adoptiva, ¿no? Claro. Entonces así voy creciendo y cuando empiezo, bueno, ya... empiezo a estudiar la secundaria prepa, empiezo a ir más lejos, ¿no? Entonces yo lo que hacía es me iba a la escuela y me quedaba todo el día por allá
para llegar muy noche porque mi hermana me corría y me pegaba, ¿no? Ya después llegué a un grupo de autoayuda, pero mi hermana, pues eso duró mucho tiempo. Yo entré a la universidad y me sigue corriendo y pues en ese camino conozco a mi exmarido, empiezo a vivir con él, pero como yo había vivido tantos años la violencia, pues vuelvo a vivir violencia, ¿no? Entonces, pero yo lo que fui haciendo en el camino de tanta violencia fue pues que yo me fugaba, yo empecé a crear en mi imaginación que yo había alguien que me quería, que me amaba imaginativamente, y cuando empiezo a entrar a la secundaria, yo me aferro a leer, a estudiar, aunque me costaba mucho trabajo, no, porque traía aquí ya la programación de eres burra, fea, bueno, y también los niños me daban miedo y mi papá le pegaba mucho a mi mamá, entonces yo de muy chiquita vi que los hombres golpeaban a las mujeres, entonces a mí me daba mucho miedo. Claro. Oye, hoy, ¿cómo es la relación con tu hermana? Bueno, pues yo me quedé me vivo con mi exmarido, me divorcio, mi hermana, mi mamá vivió un tiempo conmigo y pues como yo la quería, bueno, la quiero mucho aunque ya no está, mi hermana seguía yendo y seguía siendo grosera y todo, pero yo la toleraba por la mamá, así como pues yo quiero a tu mamá, ¿no? O sea, tú te pasas todo el tiempo, toda tu vida tratando de que esa mamá te voltee a ver. ¿Con tu mamá biológica no tuviste ninguna relación? No. ¿Con tu hermana gemela? Tampoco. Lo que pasa es que como yo no viví con ellos, bueno, en sí nosotros fuimos 15 hermanos y yo fui creo que el 11º alumbramiento, ¿no? Oye, ¿hoy estás en un grupo? Sí, hoy estoy en un grupo. ¿Y estás en Neuróticos Anónimos? No, estoy en SEDAT. Ah, ok. Y bien, y ahora estás tratando todo esto con... bueno, yo después de que me divorcio, bueno, yo muy joven iba a un grupo de neuróticos, por cierto, ¿no? Ya después, cuando me divorcio, vuelvo a entrar a un grupo cuando tenía como 30 y tantos años. Entonces vuelvo a retomar otra vez lo de la madre, que no lo había trabajado. Bueno, mi dolor, mi gran dolor es que yo quería una mamá, ¿no? Claro. Y oye, esa mamá tuve que aceptar que pues no me iba a querer porque no era mi mamá. Claro. Perdón porque estamos en tiempos de televisión, pero ¿tú tienes familia? ¿Tienes hijas? Sí, tengo hijos. Hijos. ¿Y repetiste la historia? No. O sea, con ellos no repetiste la historia de tener un favorito. Tengo 2 hijas y un varón, no. Ok, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Cris, lo que dice ella de que quería o busca esta respuesta de una mamá, nos lo comparte también otra mujer, dice, yo soy la segunda de 5 hermanos, tengo 58 años y hasta la fecha no me siento parte de esta familia por situaciones que viví y sigo viviendo más por parte de mi madre. No le reprocho, pero tengo la duda de por qué. O sea, sigue siendo a sus 58 años un dolor y una gran duda. ¿Qué podrían decir? Y es que independientemente de que las personas continúen su vida y sigan adelante y tengan familia, estudien, ese dolor siempre se queda cuando no se encuentra una respuesta, ¿no? Es que a veces no hay respuesta, ¿verdad? Yo le aconsejaría que cuestione sus pensamientos y que diga, ¿es verdad? ¿Es totalmente verdad que yo no encajo? ¿Puedo recordar algún evento en el que sí encajé? Un poco porque si cuestionamos lo que pensamos, a lo mejor nos podemos encontrar que ha habido veces que no. ¿Cómo eres con el pensamiento de que eres un intruso? Pues sufres. ¿Cómo serías sin ese pensamiento? ¿No? Un poco como autoterapia podría ser. Claro, por supuesto. O sea, rescatar los momentos que no fueron... Cuando sí, ¿no? Rescatar momentos en los que sí me hicieron caso, en los que sí fue importante, porque eso alimenta mi vida y a lo mejor mueve mi creencia, ¿no? Y también un poco cómo quiero yo vivir mi vida a partir del momento que hago la reflexión, ¿no? Porque a veces sí es necesaria la separación. Todos los testimonios que hemos tenido y de casos de éxito, además los admiro, es por un movimiento interno. No dijo mi mamá reflexionó o mi hermana cambió. Soy yo quien fui a buscar la ayuda, ¿no? Y eso habla muy bien de estas personas. Claro. Y es el consejo primordial. Trabaja contigo. Claro, porque los demás no los podemos cambiar. Y nunca es tarde para hacerlo. Claro. Hay gente que a los 80 dice, no, pues ya qué. No, como ya qué. Pues te queda una vida por delante. Sí. No sabemos cuánto tiempo sea, pero una vida por delante. Oye, ahora estamos viviendo hasta los 100 años. Claro que te queda una vida por delante. Mientras no hayas cumplido los 99, hay algo que hacer por ti. Pero creo que voy a aumentar mi... Sí, yo creo que sí. Sí, aumentar un poquito porque ya estamos como en los 120 por ahí. Ok. ¿Qué crees? Yo creo que aquí nada más la reflexión también después de todo lo que hemos hablado es también para los papás, ¿no? Cris, que escuchemos a nuestros hijos, que observemos estas conductas cuando
alguno se puede llegar a sentir intruso, pero sobre todo que no minimicemos. Sobre todo no minimizar ese sentimiento, eso de yo me siento como que no me estás dando la atención por el motivo o los muchos motivos que hemos hablado, para que puedan los papás actuar de manera oportuna. ¿Y qué es lo primero que tendrían que hacer los papás? O sea, dices de manera oportuna, pero ¿qué tendría yo que atender? Por ejemplo, si me doy cuenta que fui muy violenta y si me doy cuenta que sí estoy haciendo diferencias, atiendo la violencia, atiendo las diferencias, me voy a una terapia como papá. O sea, si yo me estoy dando cuenta que sí cometí una injusticia con mis hijos. Pues lo tendrían que trabajar de entrada primero a nivel personal, ¿no? ¿De dónde vienen estas, digamos, expectativas que están poniendo en el hijo? Pero sobre todo también, aparte del pedir ayuda, ¿no? Acercarse con especialistas, atender en el momento, digamos, yo creo que más bien ahí es una reflexión de qué ajustes pueden hacer al interior de la familia. Porque a veces para que haya cambios importantes no basta con uno solo, ¿no? En mi experiencia hay que hacer ajustes en 2 o 3 cosas al mismo tiempo, porque como dicen, llevamos al niño pensando que es el del problema o el que se siente intruso o que está actuando de manera, cuando en realidad es la pareja, el papá. Entonces, ahorita les doy la palabra, a ver, tú querías decir algo. Sí, que yo creo que una parte muy importante como reflexión es también que los papás se den cuenta de que le tienen que hacer caso a lo que, cómo percibe el niño las cosas. Porque no necesariamente es cuando dicen, es que yo le doy todo, no sé por qué es tan grosero, pero a lo mejor el niño siente una falta. Entonces, esa es la parte importante que se trabaja mucho en las terapias. Cómo lo vive, cómo lo siente, y a partir de esta creencia que tiene el niño, pues entonces se trabaja para poderle enseñar, aunque tú le des 3 abrazos, él siente que no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este niño? Que esto lo está percibiendo de una forma distinta que los papás. Entonces, la comunicación nunca va a ser adecuada y siempre va a haber algo que esté mal para el niño porque el papá no cubre y al revés. Entonces, háganle caso a cómo vive el niño, por ejemplo. Cuando dicen, no llores, no tienes que llorar, no te enojes. No, pues por algo se está enojando, por algo está llorando. Más bien, hazle caso a lo que está viviendo y sintiendo para que puedas atenderlo. Y un poco es preguntarle, ¿tú qué necesitas? ¿No? Porque tal vez yo considero que necesita 3 abrazos, pero resulta que lo que nada más necesita es una palabra de aliento. Hay que verlo, ¿no? Sí, yo quería enfatizar lo que dice Blanca, muy cierto. No minimices lo que siente tu hijo. Dice, me siento excluido. Ay, no. No, o sea, nadie te puede decir lo que siente, nadie puede cuestionar que tú sientas. Y siempre decimos eso, ¿no? No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. O sea, no minimices. Si lo siente, lo siente. O sea, él no pidió, ¿no? Y hay muchas veces la ceguera de los padres de decir, no, yo voy con mi hijo. Un papá me decía, yo juego golf, jugamos golf los dos, tenemos eso. Y el niño me dijo, yo juego golf, me choca el golf, pero voy porque es el ratito para estar con mi papá. O sea, era el niño el que estaba buscando al papá y no el papá el que le estaba dando tiempo al niño, ¿me explicó? Claro. O sea, no minimizar y oírlos, como dices tú. ¿Qué quiere él? Y es válido lo que tú sientes porque lo sientes, punto. Yo iba a decir algo muy parecido a ellas, pero hay que hacerles caso. Cuando un niño empieza a decir, no quiero vivir, ¿por qué vivo en esta familia? Estarían mejor sin mí. Hoy los niños se deprimen de manera distinta que los adultos. Los niños no se van a tirar en la cama y taparse hasta acá porque están deprimidos. A lo mejor se portan peor en la escuela, bajan sus calificaciones, etc. Hay un anuncio ahora en el radio, en la televisión, lo que dice algo así, ¿no? Óyelo, velo, no sé qué tanta cosa dice. Su mirada. Escucha su mirada. Escucha, sí, y no, digamos, es un muchachote que a lo mejor uno lo relaciona con drogas, alcohol, etcétera, pero no, a lo mejor el muchacho está deprimido y no sabe cómo decirlo porque a lo mejor no le hemos dado el chance de que lo diga, no le hemos enseñado, no tiene derecho o hemos minimizado. No le pasa nada. Los niños hacen, no puedo decir la palabrota que uso con los papás, pero los niños hacen pentontadas. O sea, no tienen el mismo proceso de pensamiento que los adultos y para ellos, como dijiste, echarse por el balcón, si eso significa que ya me van a tratar mejor, pues él no está concibiendo que ya no va a estar para, ¿no? Sí. Entonces tenemos sí que tener mucho cuidado y sí oírlos, sí verlos, sí observar si comen, si no comen, si se bañan, si no se bañan, todo lo que está pasando. Y a veces minimizamos y es gravísimo, hay tragedias terribles.
Terribles. Y sí, observarnos a nosotros también, ¿verdad, Saúl? Ah, O sea, bueno, por supuesto. observar a nosotros cómo hablamos, lo que decimos, etcétera. Sí. Miren, tengo dos preguntas que... ¿cuánto tiempo nos queda? Para ver si Sí, nos da podemos tiempo. dar alguna respuesta. A ver, ahí les va. Un anónimo nos dice en una llamada telefónica: yo soy la segunda hija de 6 hermanos, me he sentido la intrusa en mi familia, todavía me cuesta trabajo encajar con ellos. En alguna ocasión le pregunté a mi mamá, sin afán de ofenderla, si era hija suya, porque no me sentía que pertenecía. A pesar de parecerme físicamente a mi padre, no he podido tener una relación estable con él. Ahora mi enfoque de vida es diferente, sigo adelante, ellos son importantes y los quiero mucho. Me gustaría que los especialistas me ayudaran a seguir trabajando esa parte. ¿Qué puedo hacer y cómo puedo afrontarlo? Esa es una que tiene que ver también con lo que dice esta segunda llamada. También un anónimo nos dice: tengo 2 hijos, uno de ellos, el pequeño, tiene discapacidad y la grande siempre fue una excelente alumna. Siempre trataba de ser muy útil, la mayoría de las veces era muy autosuficiente, pero la mayor parte del tiempo me dediqué a mi otro hijo. Él tiene ahora 16 años, terminó la secundaria, y ahora mi hija en la universidad decae y la noto muy insegura, quizá debido a tanto tiempo que me absorbió el niño. Su inseguridad la ha llevado a tener muy malas calificaciones, lo cual nos preocupa y siento que cometimos errores como padres. ¿Cómo la podemos ayudar y hacerla sentir importante ahora que pues ya tiene 19 años y estudia medicina? Lo primero es que quiera hablar con ella y decirle abiertamente: yo me siento terrible porque le di demasiada tiempo, dinero, lo que sea, a tu hermano, pero entiéndeme, yo no sabía cómo hacerlo, cómo se debe de hacer, nadie me dijo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y también decirle: y tú me dabas muchas satisfacciones. O sea, Claro. sí es bien importante reconocer. Tú me diste satisfacciones, no me generabas problemas y eso cargó mi pila, ¿no? Para Claro. poder ayudar al otro. Claro. Claro, eso que dices es bien importante porque le estás reconociendo a la hija todo lo bueno que hizo, que eso favoreció que a mí me diera la energía para poder apoyar al otro hermano, aunque eso descuidó un poquito la relación. Creo que dentro de esta parte también es muy importante preguntarle a la hija cómo se siente, si sí se siente importante, si no se siente importante, qué le está faltando en este momento, y decirle que todo mundo también tenemos derecho de sentirnos mal en algún momento. Ella luchó mucho durante toda la vida para poder ser a lo mejor un ejemplo para su mamá y no darle problemas, pero también tiene chance, también tiene derecho de sentirse de repente cansada, también tiene derecho de que porque baje las calificaciones tampoco es que, De pronto que le esté medimos todo en generando nada más. calificaciones. Ay, ¿no? sí. Es que es En algo, éxitos, es en algo éxitos, cuantitativo. en logros. En éxitos y en logros. Pero Blanca. sobre todo continuar reforzando su autoestima, porque yo me he dado cuenta con muchas de estas familias o papás que llegan, lo dejan de hacer. Piensan que porque ya no son niños ya no es momento o por alguna razón se les olvida. Y a veces hasta que no van a la terapia y se les sugiere uno como tarea terapéutica, dicen: si no te había dicho lo inteligente que eres, no te había dicho lo bien que te ves. Y los papás dejan de hacerlo. Entonces yo creo que algo que puede hacer es continuar reforzando su autoestima, ¿no? Reconociéndole esas cosas positivas que ella tiene, ¿no? ¿Por qué crees que se deja de hacer? Yo creo que eso es multifactorial, Cris, pero creo que tiene que ver por el desarrollo a veces también personal. Estamos inmersos en muchas situaciones, cuestiones incluso a veces económicas, puede ser por cuestiones de estrés, ¿no? Ahí es multifactorial, ¿no? Y yo pero creo se que deja de nunca- hacer. Y la nunca tarea, dejas la de tarea de buscar. los padres se supone que es corregir. No, traemos el chip, ¿no? Entonces nunca lo cachas portándose bien. Siempre lo tienes que cachar portándose mal. Yo siempre digo: ¿cómo? Un niño me lo dijo: yo sé cómo mi mamá deja su celular. ¿Cómo? Le jalo los pelos a mi hermanita. Estaba acostumbrado, ¿no? Por allá Porque- se rieron, ¿eh? No, es cierto, porque si me estoy portando bien, inclusive dicen: déjalos, se están portando bien, ni les digas. Claro. Y cuando se portan mal, marcamos. Entonces yo sí creo, lo que dice Blanca, muy importante, cáchalos haciendo algo correcto. Oye, me di cuenta qué amable fuiste con tu hermano. Claro. Oye, noté que, o sea, Sí. eso es lo que construye tu autoestima. Claro. Sobre todo si está basado en cosas reales. Y para siempre, yo creo, porque Claro. nunca dejas de Y ser no papá. dejemos de pensar que los hijos también le pueden echar porras a los papás. Porque estamos hablando todo el tiempo de los papás a los hijos. Gente de 30, 20, 18 años también podrían llegar con sus papás y decirles: oye, pa, ma, yo sé que ustedes hicieron lo posible, pero a mí me hicieron sentir mal. Claro. No todo tiene que... No volvamos al paternalismo, que todo vea de arriba para abajo, porque entonces nosotros hay que No, darnos de latigazos claro. todo el tiempo. Y esto que acabas de decir, que no solamente que bueno, suena precioso también, porque yo creo que de repente lo que yo les estaba diciendo,
no hay una edad en la que no recibas con gusto un aplauso, Claro. una frase bonita, ¿no? Y entonces de repente que tu hijo también te reconozca, creo que es muy sanador para todos, Claro, ¿no? y ahí, por ejemplo, el problema que yo le encuentro es de que obviamente por edades, hay veces que a los niños les cuesta trabajo decirse a sus papás, pero si tiene alguien que le dice, oye, dile a tu papá, también tu papá se necesita, por ejemplo, en la terapia, ¿no? Un terapeuta que le diga, tu papá también necesita que le digas que es muy bueno trabajando, a tu mamá que hace muy bien las cosas en su trabajo, en la casa, el papá plancha muy padre, ¿no? O sea, cosas así, a los papás también les resulta muy importante porque también dicen, pues le estoy haciendo como papá, ¿no? Y ellos también tienen expectativas de ellos en su rol como papás, no nada más hacia los hijos. Entonces, este tipo de vínculo se va construyendo de los dos lados, no nada más efectivamente como dicen ahorita, el papá no es el que tiene que estar educando, el papá también se educa a partir de lo que el hijo le dice, le pide y a partir de, pues, de los mismos reconocimientos. Esta parte de llegar con una nieta y que te abrace, pues te va construyendo a ti también de, pues algo hice bien por lo menos con ella. No sé si con la mamá, pero con ella sí. No sé si con la mamá, pero con ella sí. ¿Algún comentario ya para finalizar? Pues muchas gracias, nos han dejado muchas felicitaciones agradeciendo el tema. Dice que historias en donde los criaron a base de estereotipos, de ideas, donde se hacían distinciones entre hombres y mujeres, diferencias entre el mayor y el menor. De verdad, enriquecieron muchísimo todo el programa con sus historias. Gracias y síganos después en YouTube si no lo terminaron de ver. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Fue un programa lindísimo. Yo creo que todos aprendimos muchísimo, muy enriquecedor, de veras. Me encanta tenerlos aquí como invitados. Gracias al público que se tomó la mañana por venir, a nuestros testimonios, por supuesto. Muchas gracias, Sandy. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.